Suscríbete a la Panterita. Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día, ¿qué tal, Germán? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor, saludo para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludo a todos. Tanta diferencia que marca Libertad. Tanta diferencia. Vos le ve a Cerro, le ve a Olimpia, le ve a Libertad. No, se ofenda a la gente de Guaraní. Luqueño está en el fondo. Y decir, ¿esto qué haría la gente de Nacional? Voy a comenzar yo haciendo un monólogo. La calidad comienza por casa. Me encanta cómo juega Libertad. Sí. Más que me encanta el compromiso, el empuje. ¿Desde dónde juega bien Libertad? De la portería. Muy bien. Desde ahí aparece Libertad. Lo leí. Fue el Martín Silva, excelente arquero, sobrio, lo necesario. Aparece como tiene que aparecer. Pero es el Libertad de hoy. Me acuerdo que el año pasado, antepasado, ganaba la apertura, se llamaba silencio en la clausura. Y ahora, terrible. ¿Y cómo es que los que volvieron? Ya volvió a jugar después de 9 meses Merlini. Y Vareiro está con todo desde que regresó. Caballero. Ernesto Caballero. Falta Huguito Martínez está. Hugo Martínez, que tiene todavía 2 a 3 meses más. Pero eso es lo que más se resalta de Libertad, que puso equipo suplente y aún así marca pero diferencia. Suplente puede ganarle a Cerro. El B titular en cualquier otro equipo. El B, eso me hace acordar a Carpegiani. Mucho compromiso. ¿O sea quién es Carpegiani? Sí. ¿Quién es? Brasilero que fue técnico de la selección. ¿Y qué dijo una vez cuando le faltaba? No, portugués no entiendo mucho. El único portugués que entiendo no se trata de eso. entiendo. Yo le entendí perfecto lo que dijo. Dijo así. A la puta me está farreando, pío. No, dijo usted tiene un buen portugués, le entiende mejor usted. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo va? Buen día para ustedes, ¿cómo andan? No, Jorge Batagliotti, contanos. Martes o miércoles viaja Beto Espínola. Ayer el padre nos decía, para sumarse al plantel de Santa Fe, de Colón de Santa Fe, Jorge. Sí, así es la información, se lo está esperando para las próximas horas, entre martes y miércoles ya va a estar llegando para finalizar como es en toda negociación, firmar, ya confirmarse como nuevo jugador de Colón, un Colón que ayer cerró el campeonato y quedó licenciado hasta el 7 de agosto, así que es muy probable que el futbolista o se quede ya acá en la ciudad para instalarse, ir adaptándose, y quizás, ¿por qué no?, comenzar a entrenar de manera individual, pero se lo está esperando para esta semana el futbolista. Sí, entre mañana o el miércoles jugó en la selección paraguaya, tiene experiencia, Jorge. ¿Y qué pasa con Patiño, Juan Patiño? ¿Está en los planes también de Cerro o que era de Cerro? Y sí, es otro de los futbolistas que está en una lista de posibles refuerzos para el equipo de Néstor Gorosito. Aquí se hace difícil seguramente, ahí en Paraguay también, a la hora de poder conocer detalles de la negociación, si están avanzados. A veces un club, cuando busca, quizás ofrece menos de lo que el futbolista quiere ganar, entonces por eso a veces se demoran un poco las negociaciones. Lo concreto es que sí, que Patiño es uno de los futbolistas que suena como posible incorporación de Colón. Vamos a ver si prospera o no en los próximos días. Bueno, 18 meses el contrato en principio que tiene Beto Espínola, que mencionamos primero, y hay que ver lo de Juan Patiño, donde 7 u 8 jugadores pidió el técnico, ¿no? Pipo Gorosito. Sí, esa es la cantidad exacta. Recordemos que se fue Facundo Farías. Cuando terminó el mes de junio,
algo que acá en Argentina tienen que modificar porque los contratos finalizan en junio cuando resta un mes, casi un mes de torneo. Por eso mismo, como le pasó a Colón, le pasó a varios equipos que el 30 de junio dejaron la institución y volvieron quizás al club de donde habían venido porque estaban a préstamo o quedaron libres, pero sí, ahora Gorosito y Colón buscan alrededor de 4 o 5 refuerzos. Bueno, un saludo al aire, gracias, queríamos lo último. Gracias, Jorge, muy amable. Abrazo grande para todos Gracias, ustedes. Jorge Patiglotti, colega argentino. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Pusupe Quitadol. Gran relanzamiento de ENSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraví, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. ENSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Vuelvo a Carpegiani. Cuando Carpegiani no tenía jugadores, dijo, y los dijo a nosotros, y nosotros comentamos, porque Carpegiani es una persona muy abierta, quiero 5 de los que los juegan en Olimpia para mi equipo. 5 de los que no juegan en Olimpia cuando tenía un abundante material Olimpia. Y la misma cosa con Libertad. Ya, estos de Libertad pueden jugar con el equipo B, no hay ningún problema. Ningún problema, marca una gran diferencia. Ahora, ¿cuánto tiene que ver el técnico de Libertad de esto? Y mucho, yo no digo que no, pero las ganas, la convicción que tiene, la fuerza, porque si fueran por frustración, la Libertad se fue de la Copa y se fue mal de la Libertadores. Sí. Mal se fue. Sí. Acá ganó Todos esperábamos más, es más, esperamos que sigan la Libertadores. Y bueno, pero se fue. Sí. Y ahora puede estar la Sudamericana bien, mañana va a ser con Fortaleza, que volvió a perder. Sí. Pero eso no dice que Libertad vaya a ganar. Y no porque le ha costado a nivel internacional. Y más contra el equipo brasileño. Aquí a local, a nivel local le basta y sobra, ya está comprobado hasta con el equipo alternativo, pero a nivel internacional es otra historia. Sí. Igual el arranque y mirando lo que van haciendo otros candidatos, quizás Cerro es el que está más cercano a pelearle, y aún así en un nivel inferior, diría yo. Porque Olimpia ya está 11 abajo, Guaraní Nacional me parece que con lo que tienen no le alcanza. Por ejemplo, aleluya, David, pago. Ustedes saben que yo soy periodista. Aleluya. Pagó a Guaraní. El viernes pagó. Botafogo pagó el viernes. $440,000, ¿verdad? Sí, la primera cuota. El viernes, aleluya para Guaraní. El viernes abonó $440,000. Botafogo, la cuota. Sobre la hora. La primera. Sobre la hora era. Porque si no tienen que pagar todo. Sí, pero pago. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. En Universo Electrodoméstico, compra lo que quieras solo con tu cédula, mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participas directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina, válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. 12:37. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Hola, Cristian. Pues acá, Cristian, sí teníamos 2 el viernes y 2 hoy. Tiene uno para el cumpleañero, parece que hay uno que es Ahí te mangueó, obvio. Sí, me mangueó ya por el camino. ¿Con qué hiciste eso lo dio ocasión? No, me comentó. No, bueno, otra silla necesitamos, ahí está. Bueno, micrófono en mano ahí con Cristian Ramuse, Sol Pérez con la señorita que le acompaña, que se llama Cecilia. Así que Cecilia, gracias, bienvenida. A Sol, muchísimas gracias, bienvenida. Cristian Ramuse, gerente de Fortín. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Qué tal, Arturo? ¿Todo bien? Estamos de vuelta en esta época del año del Carrulín, que siempre tratamos de innovar un poco. En años anteriores, cuando estábamos con la pandemia, hicimos unos kits con jeringuitas para hacer un ritual diferente, para tratar de espantar toda la malaria de esa época. El año pasado, con los precios altos del combustible, hicimos un embudito. Y bueno, este año hacemos un kit especial que es un ritual que tiene obviamente nuestro carrulín de siempre, tiene un pocillo de barro, que es un poco para hacer todo el ritual de los 7 tragos mañana en ayuna. Vos no sos chef, el Francisco López, explícanos un poco cómo se prepara eso. No, nuestro carrulín ya viene preparado. Realmente, ¿y qué es el otro ingrediente? ¿Para qué? Es un alfarrón, que es un alfajor que desarrollamos con la gente de Tatacoa, que tiene un toque de ron, que es un poco para endulzar lo que va del año, porque
venimos de muchos años con muchos sinsabores, entonces también parte del ritual es el alfarrón. Y después agregamos... Todo natural es lo de Fortín, ¿verdad? Todo natural, 100% Eso es importante natural. consignar, ¿eh? Sí, sí, sí. La caña que Bueno. tiene un proceso artesanal y natural, tenemos jugo de limón, ¿verdad? El Carolín es caña, ruda y limón. El limón es en nuestra planta tenemos muchos árboles frutales que aprovechamos y utilizamos el jugo de esos limones. Tienen que ir a la ruta de la caña, tienen pendiente hace rato. Es un clásico de Fortín. Es un La clásico ruta de la caña. Fortín. Y ahí van a conocer la planta, las huertas, los ¿Y cañaverales. por qué dice no hay sin Carolino, sin Fortín no hay Carolino? Porque nosotros hace un par de años estamos liderando un poco esta revalorización de lo que es la caña paraguaya, y dentro de esto es el Carolín, ¿verdad? Que comenzamos a hacer este producto terminado, porque tradicionalmente nosotros vendíamos... Esa que nosotros le bajamos. Sí. Le vendíamos la caña a las yuyeras y ellas preparaban, le proveíamos de ¿Y la ahora? petaca, y ahora hicimos una producción industrial. Seguimos trabajando con las yuyeras y mucha gente todavía va al mercado a hacer lo que es más tradicional, pero pusimos más al alcance de la gente en supermercados, autoservicios. Titón Sacarelo dice, abrazo a Cristian Cerrista. Sí, mi compadre es Titón. Tipazo, dice, yo leo tal cual está. No, y él es un tipazo también. Te retribuye Hace mucho no nos Titón. vemos, tenemos que encontrarlo. Te retribuye Titón. Te retribuye, bueno. Olimpista. Sí, Ese sí, es sí. su único... No, tranquilo, seguimos. Bueno, y después tenemos un incienso, que esto es parte del ritual, y la novedad es un ungüento para los golpes y dolores. Venimos recibiendo golpes Interesantes. de lo que son de lo que fue la pandemia, de la suba de precios. Entonces hicimos un ungüento con sabor a Carolín para que la Pero gente y dentro... esta ceremonia se cumple con Fortín, ¿verdad? Se cumple, sí, nosotros vamos No, pero generando... digo con Fortín, es muy clásico ya. Es muy clásico, la gente siempre está esperando. Estos kits, como siempre cuando llegamos acá, ya prácticamente están terminados. Hay algunos dando vuelta por ahí, así que te dejamos uno más para sorteado. Para el Nosotros cumpleaños. sorteamos 2 el viernes. Dejamos 2 para hoy. ¿Y qué más trae? ¿El cumpleañero que te pidió? ¿Qué te pidió él? Y él ya se... ¿Te pidió? No, me comentó Va que a era ser su mariado. cumpleaños. Cuando te pidió va a ser su Yo marido. también cumplí años la semana pasada. No, Sí, no, bueno, no. y acá hay Carolina abundante para... Damos darle también para la audiencia. Una preguntita. Si me puede explicar bien el ritual, porque yo he escuchado muchos rituales acá en Paraguay. En Argentina solemos hacer también. Pero solamente es caña con ruda, un traguito y nada más. Pero acá me dicen que son 7. Si me puede explicar. por favor. Son 7 sorbos del Carolín que hay que hacer en ayunas el 1 de agosto. Ajá. Digamos que... Pero es caña con ruda y ahora escuché que es con limón. Caña, ruda y limón siempre fue. Es el nombre Carolina. ¿Y cuál es la ruda y medida? limón. La medida Le cómo se quiere dar más, le da más, Y ¿verdad? el que le quiera dar más le da ¿Y la más. medida que es una tapita? Es una tapita cada sorbo. Perfecto. Y hay gente que le agrega más yuyos. Hay otros yuyos que se le puede agregar más fuerte, porque el ritual lo que dice es... el mes de agosto es un mes bravo, Sí. porque está en la colita del invierno. Entonces se dice que el ganado tiende a morir, inclusive... Por ahí gente viene está- aceto agosto, dice, porque sí. se excluye ese mes. Acá se usa mucho. No sé si se usa en la Argentina. No, es el mes de la conjuntivitis. Acá, por el acá, viento, acá es aceto terrible. agosto cuando tenés que aprovechar con otra cosa. Así mismo. Y hay que pasar agosto porque es el mes bravo para mes la bravo. gente que está Así enferma. mismo. Entonces la ruda y los yuyos con la Bueno, te caña iba a de decir en limón, guaraní para que entienda, Cristian. Tuyá, jagabapirú, me la caja. así mismo. Pacapirú. Sí, sí, Agosto la qué. vaca y Agosto los- qué. y los ¿Querés que te repita? No quería hacer muy Pero rudo, entendiste, pero es así. ¿entendiste guaraní? Sí, totalmente. Repetí un poco, Arturo. Tuyá, jagabapirú, eres Hassan. Aguillén de Reina. Exacto. Bueno. Entonces, gracias a Cristian, que más a Sol, a la señorita Contanos, a Cecilia, ¿qué más hacemos con Fortín? ¿A qué hora? A primera hora el martes a la mañana en ayuna. Mañana. Mañana, 1 de agosto. Es el día En ayuna y té luego. En ayuna y té. Totalmente en ayuna, 7 traguitos, y eso te limpia, te purifica la sangre y espanta todos los males. Repito, a por un uno le pueden dar más. Eso no, primero 7, como hizo Germán, el ritual. El ritual. Y después si le querés dar más, le da más. Pero hacer una pausa en el camino. Le podés dar más. Esta bebida está preparada casi como un cóctel. De hecho, nosotros queremos, dentro del trabajo de coctelería que estamos haciendo, queremos imponer el Carolín como la bebida paraguaya, el trago paraguayo. Está bien. Era como la caipirinha. Yo te digo una en Brasil. cosa, cada vez que viajaba al exterior, porque yo vivo casi años,
y iba a Colombia y me decían, por favor, tráeme una caña paraguaya. Y el regalo era una caña paraguaya. Era la etiqueta negra. Es muy apreciada nuestra es. caña porque se hace a partir Pero a te digo partir que de la es miel. característico del Paraguay. Dice, Sí, la sí. caña paraguaya. Así mismo. Tiene su forma especial de hacer, que tienen que ir a la ruta a la caña para conocer. Vamos a conocer. No 7 tragos. Yo no tomo mucho. ¿Quién va a Yo ser? cuando tomo me convierto en otra persona. Y esa persona es lo que toma mucho. Toma Fortín. Cuando toma Fortín, él es... Escuchó, toma Fortín, toma Fortín. Yo no tomo mucho. Yo cuando tomo me convierto en otra persona. Y esa persona es lo que toma mucho. Entonces mañana va a tomar Fortín, 7 y después se va a transformar. Después se transforma y esa Bueno, persona ya no otra va a ser persona. responsable. Bueno, Cristian, a Sol, a Cecilia, muchísimas gracias. Agrega algo más, lo que quieras. Nada más estamos a la orden y bueno, apúrense para comprar el Carolín porque se está acabando. Los kits prácticamente agotados y hay que prepararse para mañana. Ese es para nosotros. Ese para Permitime, por favor, dame uno. Rodrigo, dale a la señorita Nancy ahí que estaba pidiendo mañana ahí acá las compañeros. tiene que tomar acá enfrente a todos. No, ese va a tomar solito de un trago, eso no te preocupes. Ese es para vos, después lo va a que tome. Allá regala a Nancy, ahí está Nancy que estaba pidiendo ya, la compañera me estaba diciendo y ustedes escucharon Cecilia y Sol. Muchísimas gracias, Cristian. Dale, gracias. Gracias, Una mañana. fotito para las redes. ¿Cómo no? Mañana con Fortín. Mañana con Fortín. Gracias, muy amable. Sea un beneficiario con Asismed, más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Ahora en Kia podés llevarte la SUV que siempre quisiste, Carens, cuota de $269 o contado $19.990. Sportage, cuota de $299 o contado $24.990. Ingresa a kia.com.py o escribinos al 0981 6699 99. Bueno, enseguida volvemos a hablar de, gracias a Cristian, a Cecilia Sol, muchísimas gracias por la presencia. Tenemos para sortear Fortín, niño, vamos a poner en el Twitter de Fútbol a lo Grande y también tenemos Ya está la foto. del Entrerriano, también tenemos para regalar. Así es. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio casi Rey 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, casi Pancito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623, Class Motors. Bueno, estamos hablando de libertad, estamos hablando de Olimpia, Cerro. Yo voy a terminar lo que estaba diciendo. Capellán dijo quiero 5. Lo dijo sin ruborizarse. 5 kilos del Olimpia que no juegan. Los otros técnicos pueden decir lo mismo en el caso de Libertad hoy día. Claro. Sí, porque, por ejemplo, Vareiro hoy es suplente, porque juega en el equipo B, el titular es Héctor Villalba. Cuando juega Enzo González, Lorenzo es el que espera turno. Cuando juega Lorenzo, Enzo González igual marca diferencia. Y después la experiencia, porque tiene a Cristian Riveros esperando, William Mendieta, que hizo un partidazo el otro día. O sea, Sí. de nombre realmente le saca Y ventaja. cuando no juega Martín Silva, lo tiene a Morínigo, chico. Sí, Y ataja Rodrigo muy bien. Morínigo, sí. O sea, quizás no tenga cantidad hoy Libertad de jugadores, tiene pero tiene cantidad. una calidad tremenda. Pero tiene cantidad. Puede hacer 3 equipos incluso. Sí, encima Si se- vos a los juveniles que hoy le dan Germán, Claro, juveniles, exactamente. y le están acoplando los juveniles, es decir, Garnero, y estos méritos de Garnero, Sí. no es solamente que a los experimentados. No, Está no. mintiendo. Y Todo. sabe la transferencia. Ayer debutó en el Vasco igual Sebastián Sebastián Ferreira. Ferreira, cerca de 5 millones, 13 millones, después tiene que ser la distribución en el caso de Enciso, 3 millones Gómez, Diego Gómez. ¿Y quién falta? Y las 3 últimas están Enciso, Gómez y Ferreira. Y ayer nos decía Editor en la sobremesa que ya empiezan a preguntar por Enzo González. Que no hay apuro, pero que saben que es el próximo que se proyecta a ser transferido. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Libertad marca una diferencia.
marca una gran diferencia. Decí Bienestar y Certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. 1148. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años ya puedes planificar tu futuro. Más info al 218-4000. Redes Facebook o Instagram. Caja Mutual. Abordamos dos temas con Fabián, el de Olimpia y el de Cerro. Fabián, Olimpia primero. ¿Qué tal, Arturo? Un saludo a los compañeros de la audiencia. Lo de Olimpia sigue siendo preocupante, sobre todo lo que fue el primer tiempo. Yo lo escuchaba chequearse y la verdad no comparto porque él habló de una mejoría en la dinámica. Yo creo que Olimpia en ese aspecto estuvo mucho mejor en los primeros 20 minutos, 25 minutos de su primer partido en esta nueva etapa contra Nacional. Allí sí fue un equipo dinámico, pisó campo rival, tal vez no generó tanto, pero le trató de dar otra velocidad. Y el sábado fue un equipo que tocó mucho la pelota, que tuvo mucho la pelota, que es el ADN de Francisco Arce como entrenador, el hecho de la tenencia, de no rifar la pelota, pero cuando cruzaba mitad de cancha lo hacía todo al mismo ritmo y hasta con movimientos muy anunciados. Lo más peligroso en cuanto a salida rápida fue un pase largo de Ale Silva, que después Walter González primero engancha bien, pero no puede definir ante la chica del arquero Zamudio. Pero fue un rendimiento muy por debajo de lo que se sigue esperando. En el segundo tiempo se acomodó un poco mejor, por lo menos tuvo otro carácter para volver a intentar, para llegar un poco más hacia el arco de Zamudio. Me parece que le dio algo de dinámica con sus cambios, sobre todo con el ingreso de Romero, de Quintana en el medio. Mejoró mucho con Salazar y Zavala de laterales. Ale Silva casi no apareció. Yo insisto, Ale Silva es mucho más importante y por ahí jugando del medio para arriba, cerca de la zona de creación o en la zona de creación. Y Salazar tuvo proyecciones mucho más punzantes cuando entró, creo que se perfila para ser lateral contra Flamengo. Y Zavala con otra presencia. Tito Torres no rindió ni de lateral ni de volante, se equivocó mucho, se nota lo mal que está físicamente, futurísticamente y hasta mentalmente Tito Torres, al igual que otros jugadores de Olimpia. Fue un empate y hasta ahí nomás, el punto y hasta ahí nomás, porque la verdad el rendimiento en líneas generales y en algunos casos en los puntos individuales volvió a ser muy por debajo de lo que se espera de Olimpia, sabiendo que todavía tiene que sumar minutos Salazar para ser el jugador que sí en su momento lo vimos, pero creo que así todo con muy poco, luego de su retorno después de 2 meses, sería o debería ser el titular como lateral derecho el próximo jueves y ver qué hace en el medio campo. Yo creo que Silva en el medio, con Gómez, con Richard Ortiz, puede ser otra cosa, poblar el medio para lo que se viene, porque es una zona donde sufre mucho Olimpia, con un Gómez y con un Richard Ortiz que rinden pero a medias. Un equipo de Olimpia que, repito, empató, es un punto en el campeonato, pero futbolísticamente sigue estando muy lejos. Y bueno, eso tiene que ver. ¿Y Cerro? Y lo de Cerro, el triunfo es importante para que Libertad no se le escape. Hizo un primer tiempo para mí muy interesante, sobre todo en los primeros 25, 30 minutos donde casi que dominó el trámite. Ese jugar ritmo de Cerro, fue un equipo que estuvo mucho más veloz del medio para arriba comparando con lo que era Resistencia marcando. Se equivocó mucho Resistencia, nunca se pudo acomodar ante la velocidad de Cerro. Tuvo buenos chispazos el juvenil Tobías Gavilán, que debutó, Carrizo también con buenas apariciones, Bobadilla soltándose del fondo. Tuvo muchas ocasiones como para ampliar el margen después de haberse puesto en ventaja con el gol tempranero de Aquino. Daba la sensación de que en cualquier momento llegaba el segundo de Cerro. Y en los últimos 15 minutos del primer tiempo lo equilibró Resistencia. Se fue ya al vestuario, creo yo, mereciendo el empate por esas ocasiones que generó. Y en el segundo tiempo está bien el hecho de jugar con 10. Puede ser una excusa valedera, pero no como para que un equipo como Cerro Porteño, que se muestra pretencioso en el campeonato, termine jugando como terminó, muy metido atrás desde el inicio del segundo tiempo. Creó una sola al empezar el segundo tiempo, pero después se metió muy atrás, casi no encontró la posibilidad del contragolpe. Creo que mejoró recién a partir de los cambios, con Vargas de lateral, con Riveros por delante de él. No entró bien Fernando Fernández, parecía un jugador que estaba totalmente fuera de ritmo, fuera de forma física, no le aportó mucho al equipo. Cerro intentó en el segundo tiempo, pero los dos fueron ineficaces. Lo que tuvo Resistencia no aprovechó, el dominio, la tenencia de pelota, estar en campo rival, y Cerro en lo que pudo generar de contragolpe tampoco liquidó. Era un partido como para que por lo menos un par de goles más hagan cada uno, sin embargo terminó siendo corto el 1-0. Cerro ganó, pero lo extrañó a Cecilio, y eso me parece que se sabe, bueno, que Cecilio esté en un nivel importante,
pero es contraproducente que Cerro empiece a ser Cecilio dependiente. Creo que debe mejorar varios aspectos y sobre todo ver la mitad de la cancha, porque cuando Bobadilla y Viera se desgastan, termina sufriendo demasiado en el medio. Tobías Gavilán y Vargas, contanos. A mí me gustó las apariciones de Tobías Gavilán. Claro que es un debut, pesa, en algunas se equivocó a la hora de resolver, sobre todo tuvo buenas intenciones, tal vez le faltó un poco de serenidad, un poco de precisión, a veces los nervios, el hecho de debutar en la primera de Cerro no es fácil, pero tuvo buenos chispazos, buenas apariciones, y Vargas le dio frescura porque Arzamendia se notó muy cansado, Alan Benítez terminó agotado, el medio de Cerro se desgastó mucho después cuando entró Carrascal, le dio equilibrio pero no tuvo velocidad, ya no tuvo ritmo. Me gustó lo de Tobías Gavilán, yo creo que con más partidos en primera puede ir mostrando cosas interesantes porque arrancó bien por derecha, se nota que tiene condiciones, que es desequilibrante, y lo de Vargas también, volvió después de mucho tiempo, decía ayer Víctor, más de un año, pero si empieza a sumar ritmo de partido, creo que pueden ser muy buenas alternativas para Diego Gavilán. Muy bien, seguiremos charlando. Gracias, Fabián, tu opinión. Cerro Olimpia, vamos con Libertad de Nita. Chao, Fabián. Un abrazo. Adiós, gracias. ¿Sabes cómo se sabe si una marca de vehículo es realmente buena? Cuando los usuarios la vuelven a elegir y descubrir los modelos más emblemáticos, L200 Montero Sport y la SUV compacta ASX. Redes sociales Mitsubishi Motors Paraguay. Mitsubishi siempre adelante. ¿Cómo te va, Jorge? Hola, Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen partido, contanos ayer, proyección, bien interesante lo tuyo en Resistencia, Jorge. Sí, la verdad que sí, hicimos un buen partido, a pesar de la derrota, hicimos un gran partido ante un gran rival que nos sorprendió de entrada, que encontró ese penal y ese gol también, y de ahí se jugó otro partido, tratamos de ir para adelante siempre, tuvimos ocasiones de gol, pero bueno, no pudimos concretarlo. Se te vio bien proyectándote seguro, Jorge, la verdad. Sí, la verdad que sí, partido tras partido me estoy sintiendo bastante bien. Lo que me faltaba anteriormente era tener esa continuidad para poder agarrarme nuevamente en lo físico y también en lo futbolístico, y partido tras partido voy a ir agarrando más ritmo. Y ahora viene lo que será partido de permanencia ante Luqueño. Sí, la verdad que sí, va a ser un partido complicado. Luque juega de local con su gente, además Luque no viene bien también, y así que va a ser un partido complicado. Vamos a tratar de hacer un buen partido, tratar de ganarlo también, porque va a ser un partido duro, va a ser un equipo también directo a lo que es la permanencia. Y bueno, Jorge, muy buen trabajo, pese a la derrota del Luqueño, Resistencia merecía más. Chao, Jorge, gracias. Dale, Arturo, muchísimas gracias, un abrazo. Igualmente, Jorge Moreira. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión du Brasil en Pluscar, piezas y repuestos en las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Pluscar, contactar 0982-755-250, pluscar.com.py. Pluscar, la solución a todo que vos busca. Y Libertad, Jorge. Muy bien, Libertad. Desde el inicio del partido, si bien también hay que destacar el buen trabajo en el primer tiempo de Ameliano y las buenas intervenciones de Martín Silva. Hay un tiro libre de Fabián Franco que saca del ángulo más o menos la misma distancia del gol de Mendieta, pero allí llega bien Martín Silva. Otro tiro en el travesaño de Alberto Contreras, ya había apurado con una de Roque en el primer tiempo Libertad. Buena intervención del arquero de Ameliano. Después en el segundo tiempo sí creció nuevamente Libertad. Me gustó Enzo González, luego Areiro, Mendieta, pase gol para el segundo, el golazo de tiro libre. Después no miran el banco, ingresa Melgarejo, Tacuara, todo lo que tiene el propio Ernesto Caballero. Cuando alguno estaba cansado ya necesitaba cambiar. Todo un equipo que sin dudas tiene con qué. En donde sí por allí tuvo algunas dudas, pero creería porque fue el primer partido de los 4 centrales en el primer tiempo. En el primer tiempo le costó un poquitito a sentarse en el partido, pero no llegó a hacer el gol Ameliano. Esa fue la realidad. Y lo vi bastante inquieto a Garnero, que es la primera vez que lo veo bien, porque normalmente está lejos y casi como lo teníamos enfrente a Garnero, un técnico que ve permanentemente el partido. Porque una cosa es verlo, ahí era mirar el partido y ver sus movimientos, y da gesto aquí y allá, su particular gesto allí con el cuarto árbitro y todo, porque a veces lo tenemos un poco más lejano, pero esta vez era casi como tenerlo allí, mirar el partido y mirar sus movimientos, vive intensamente. Muy bien, niño, estamos con la señora Luz Reyes Cáceres. Señora Luz, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Arturo, muchísimas gracias. Bueno, cuéntenos, ¿dónde se originó aceite de copaiba que tanto se habla y se menciona?
Bueno, la verdad que aceite de copaiba se origina de la naturaleza. La verdad que la naturaleza con su infinita sabiduría nos proporcionó aceite de copaiba, que ya tiene un uso milenario. Lo utilizaban la cultura de los mayas, incas y otros pueblos de la floresta amazónica. Ellos la verdad que lo utilizaban como un verdadero tesoro en su día a día. Se dieron cuenta a través del comportamiento de algunos animales heridos que se rascaban y rasguñaban el árbol de la existencia de este aceite. Con esta observación del comportamiento de los animales, los indios lo utilizaban para curar las heridas de sus guerreros, así como también lo utilizaban para pasar por el ombligo de los recién nacidos, evitando el llamado mal de los 7 días. ¿Y qué es el aceite propiamente dicho? ¿Qué es el aceite de copaiba, señora Luz? Bueno, la verdad que el aceite de copaiba es un poderoso antibiótico y antiinflamatorio natural. Este aceite se origina en el interior del mismo árbol que habita en el Amazonas del Brasil. Su aceite es extraído de forma sustentable, que quiere decir esto sin provocar daño en la vida del árbol. Son árboles frondosos de más de 40 metros de altura y pueden vivir más de 400 años. Su savia puede ser extraída a partir de los 40 años de edad del árbol. Actúa como un desintoxicador multifuncional del organismo. Tiene propiedades regeneradoras, curativas, nutritivas, lubricantes, tónicas. Diversas universidades, principalmente del Brasil, realizan constantemente estudios científicos avalando sus propiedades. ¿Y los beneficios ya lo estás mencionando, señora Luz? Mira, los beneficios, este aceite, el aceite de copaiba, es multifuncional. ¿Qué quiere decir esto? Que actúa en 9 sistemas del organismo. Sistema digestivo, sistema intestinal, circulatorio, urinario, sistema respiratorio, sistema glandular, sistema nervioso, sistema estructural, el sistema inmunológico, que es importante mantener bien protegido. También ayuda en la piel, en el proceso de cicatrización, psoriasis, dermatitis, acné. Los estudios de laboratorio de renombradas universidades de Brasil, como la Unicam, avalan también que este aceite de copaiba actúa preventivamente como anticancerígeno debido a las células enfermas, inhibiendo las células enfermas a través de una sustancia citotóxica que posee aceite de copaiba. Actúa previniendo el cáncer de próstata, mama, colon, leucemia. También ayuda a proteger nuestro sistema vascular, desobstruye las arterias, ayuda a la circulación sanguínea, fortalece la próstata, ayuda a eliminar la inflamación, actuando como preventivo. En el caso de los varones es muy importante prevenir esa inflamación de la próstata. Tenemos diversos testimonios que pueden leer en nuestras redes sociales de los beneficios que trae el aceite de copaiba. La verdad que es un regalo de la naturaleza, es un producto 100% natural que nos ayuda a mantenernos alejados de las enfermedades, ayudando en el tratamiento de diferentes patologías. La verdad que no es necesario estar con alguna enfermedad para consumir aceite de copaiba. Lo ideal siempre es prevenir. ¿Cómo se utiliza, señora? El aceite de copaiba se toma todos los días, de preferencia en ayunas, se toma en gotas. Primeramente se pasa por un proceso de adaptación en el organismo. Todo este proceso va indicado en un completo informativo que se incluye al momento de adquirir aceite de copaiba. Lo importante es ser constante en el tratamiento para recibir los beneficios. Tomándolo todos los días, se irán notando semana a semana los beneficios que entregan el organismo. ¿Y tiene contradicciones? La verdad que aceite de copaiba no tiene contraindicaciones porque es 100% natural. Si la persona toma algún medicamento por alguna patología en especial, no afecta en su tratamiento. El aceite de copaiba no genera efectos secundarios tampoco, al contrario, a través de la toma constante a lo largo del tiempo, va limpiando el organismo de las toxinas que uno va acumulando. La única contraindicación es que no pueden consumirlo las mujeres en proceso de gestación, en etapa de lactancia materna, y en el caso de los niños pueden consumir aceite de copaiba a partir de los 2 años de edad. Nuestro aceite de copaiba del Amazonas es 100% puro, contamos con certificado de pureza y registro sanitario, y se mantiene en un frasco de vidrio color ámbar para proteger todas sus propiedades. ¿Dónde se puede adquirir, señora Luz Reyes? El aceite de copaiba pueden adquirir visitando nuestras redes sociales en Instagram. Estamos como aceite copaiba_PI. O también pueden encontrarnos en Facebook como aceite copaiba Paraguay. Pueden solicitar su delivery. En nuestras redes sociales hay muchísima información sobre aceite copaiba, como los testimonios de personas que lo consumen.
Y nosotros también estamos ubicados en Lambaré, si desean visitarnos sin problema pueden retirar desde nuestro local. ¿El número telefónico? 974. Repetimos, 974. 632. 632. 718. ¿Cuánto? Repetimos completito, por favor, señora. 974. 632. 718. Señora Luz Reyes, muchísimas gracias por toda esta ilustración de Copaiba. Gracias, señora. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, la señora Luz Reyes Cáceres. Llegó el Catedral Liquida Farmacias Catedral, toda una semana de descuentos hasta el 60% y con todos los medios de pago, del 31 de julio al 6 de agosto. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Llegó la promo Santa Elena, Gran Vino, Grandes Premios, Gran Viaje, viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún. Todo incluido, sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participa enviando un SMS al 44405, con las letras SH y el número de lote de tu Gran Vino para viajar con Santa Elena. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. El Libertad es muy bueno, niño, ¿eh? Sí, sí, muy bueno. Y mirando un poquitito las series, comparando con los demás, le tocó una serie de pareja, esa es la realidad. Teniendo en cuenta, porque hoy mirando la actualidad de uno y otro, Flamengo en lo previo parecería ser superior a Olimpia, lo mismo Botafogo con Guaraní y con Fortaleza y Libertad me parece que está allí un poco más pareja la serie. Es cierto, deberán entrar en el campo y ver allí esa función internacional. Ante Tigre cumplió, hizo buena serie de Libertad. Los dos partidos muy buena manera. Salvo el primer tiempo, ante Tigre, que parte le había del primer tiempo, después pero fue justo ganador Libertad en esa serie. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. En Punto Farma es Mega Delivery. Hoy lunes tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Promoción válida para compras a través de nuestra web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Cómo te va, hijado? ¿Cómo andás, chiquito? Padrino, ¿cómo andamos ya? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo andás? Tu gol, tu festejo, tus disculpas a la afición de Olimpia, pero qué oportuno el tanto. Ingresaste y gol. Sí, claro, sí, la disculpa siempre a la hinchada por el pasado, pero esa vez ya gritamos el gol porque se me estaba negando también ya hace 2 fechas y bueno, gritamos con todo ese gol, lindo gol. Y necesitaban un partido como este rendimiento. Sí, así mismo como te dije, creo que contra Racing jugamos bien también, pero el arquero estuvo en su día y se nos negó los goles, pero bueno, necesitamos un resultado contra un grande, así sumamos un puntito que a la larga es importante, ¿verdad? Bueno, y ahora viene el partido contra el Cerro, chiquito. Sí, viene el partido duro, ahora viene el Cerro, después creo Luque, después viene Libertad, ahora en la cancha de Libertad, pero bueno, creo que hicimos un buen partido contra el Olimpia, nos reencontramos un poquito con nuestro juego en la tendencia y bueno, el Cerro hizo 2 partidos que están muy bien también ahora y vamos a tratar de hacer lo nuestro y tratar de ganar ese partido que sería demasiado lindo, ¿verdad? Oscar, y con el detalle importante que hoy lo seguimos viendo a Trinidense en zona de Libertadores, porque hoy para el acumulativo es la referencia fuera de los equipos que, por ejemplo, Libertad ya salió campeón, el segundo que va a ir, pero ustedes son hoy el tercer equipo que se mete a Libertadores. Sí, todo el día también nos pasamos mirando eso y hablamos ahí en el grupo que sería algo histórico igual en la Copa Sudamericana, pero sería algo increíble llevar la Trinidense a la Copa Libertadores. Ahora tenemos presente eso y es nuestra zanahoria, como dice el presidente, es nuestra zanahoria ahora mismo la Copa Libertadores y bueno, si no podemos llegar a eso, la Copa Sudamericana también hacemos historia, ¿verdad? Que el club esté en esa Copa. Chiquito, yendo un poquito al gol que le convirtieron a Trinidense, golazo de Zavala. Uno mirando, analizando fino el tema de la barrera, vos estabas la barrera y te ubicaste como número 4, o sea, el último de afuera hacia adentro. ¿Por qué fue esa ubicación, sabiendo de que Zavala le pega por fuera y por lo general lo más alto van, si no es primero, segundo o tercera ubicación? Porque justo en la parte del jugador más bajo pasó el balón. ¿Por qué te ubicaste hacia adentro? ¿Porque te puso Víctor ahí o te ubicaste vos? Sí, no, o sea, viste que estaba Carlosito también, había un derecho ahí. Sí. Y todos imaginamos, la mayoría imaginamos que iba a chutar Carlosito porque era ángulo para un derecho, la verdad, pero iba a poner 5 en la barrera y yo me voy cuarto siempre.
sí era Cardosito el que chutaba, pero quitamos otra uno y me quedé último. Entonces yo, porque pensamos que de ese ángulo Zavala iba a tirar un centro, pero agarró y pateó en el arco, al arco, y fue un gol de otro partido, porque creo que estábamos tranquilos, estábamos aguantando, nos estaban creando muchas situaciones y bueno, apareció ese golazo y rescatamos ese puntito real al final, porque nos quedamos con 10 hombres, ¿verdad? Que creo que la expulsión también no sé, se le fue al árbitro esa expulsión. Claro, bueno, pero para tener en cuenta, para la próxima el más alto en el medio, chiquito. Sí, no, claro, por eso como yo era el cuarto y 5 puso en la barrera, igual en teoría podía irme tercero, pero pasó sobre el primero prácticamente, que era del Valle, del lado que pateó Zavala. Si pateaba a Carlosito, pues yo me quedaba último. Claro, Estaban estaba los dos sobre el en palo. la barrera. Estaba sobre el palo, le faltó sobrar un poquito más. Pero bueno, igual hay mucha virtud de Zavala, le pegó muy bien. Claro. Sí, vamos a tener que corregir también eso después. Bueno, chiquito, gracias por este tiempo, que Chiquito Jiménez, gracias. No, dale cuando quiera, un abrazo, soy Chiquito siempre. Mi estado futbolístico. Sí. Ahí está, pues, este gol de Zavala es por error. Un accidente el gol de Zavala. Un accidente por la barrera. 50-50. Pero buena aclaración la que hacía Oscar sobre el tema de que ellos pensaban que pateaba el derecho. Claro. O sea, ellos... A ver, yo te voy a decir, cuando hay un tiro libre en contra, cuando uno pone la barrera es para cubrir un palo hacia la mitad. De esa mitad hacia el otro lo cubre el arquero. Entonces, si vos estás cubriendo de la mitad hacia tu palo, ¿para qué vas a poner el más alto en dirección a tu palo? Ponelo para el otro. Porque la lógica es que vos cubrís la mitad para tu palo y la mitad hacia el otro lo cubre la barrera. Entendiendo más o menos por qué armó así la barrera, porque esperaba la comba hacia adentro. Pero si va la comba de Cardoso, si va la comba de Cardoso, Germán Cafa, que pelaban que era Cardoso. Si la comba vino para el disimulo. Más razón me da a mí. Si va la razón de Cardoso, él ahora como arquero. El arquero llega porque es su palo, ¿me entendés? Sí. Debería. Ese es del arquero. Claro. Pero vos no podés poner el más bajito sobre el palo, encima estaba sobre el palo, ni siquiera sobraba. Porque vos tenés que tapar las dos alternativas, la de Zavala y la de Cardoso. Pero, y ellos pensaron más en Cardoso, pero no en Zavala. Ahí se ve clarito, mírenla. Él pensó que era de derecha y de Cardoso. O que Zavala metía el centro. Ahí está el tema. Claro, y que cuando pensás, estás en el gol. Pero no hay que pensar. Parece que no. Él pensó que hay un detalle también. Allí Chiquito sale de la media de la altura de los jugadores. Claro. Entonces, como que Chiquito es nada, Chiquito es el más grande, una torre. En el tercero, si estaba en el tercero, cambiaba la imagen. No te digo que la sacaba, pero era el más alto. Para vos no fue un golazo. Igual, mira que pasaba la barrera. Para vos fue un golazo. Igual hasta sí, sí, pero mucha diferencia en la barrera. Para un golazo, sí. Para vos no fue un golazo. Sí, para la falta que Cesarito opine nomás. Un golazo, Fue un golazo fue el de Willy Mendieta. Los dos fueron golazos. Pero explicaban más, porque ayer justo debatíamos ese tema en la noche y Germán ya sentaba esa postura y ahora escuchando lo que decía el protagonista, o sea, se nota que ellos no esperaban el disparo al arco. Derecha o centro de Zavala, y quizás al meter el centro Zavala se justificaba que Jiménez sea el último porque era esa dirección a la que iba la pelota. Pero la imagen, pero la el diferencia disparo que al arco entre la barrera entre el primero, el segundo, el tercero y el cuarto que era chiquito, o sea, muy desparejo. El cuarto es porque Chiquito también sale de lo común, o sea, normalmente no tenía un jugador de la altura de él. Claro. La línea promedio de barrera eran los otros tres restantes. Pero esa es la línea promedio. Chiquito es jugador de básquetbol comparado a los demás. El primero estaba sobre el palo. Muy sobre el palo, ¿verdad? Y el primero tiene que estar un poquito hacia afuera. Un jugador y medio tiene que sobrar del palo siempre, para que no pase lo que pasó. Siempre, 1,5 por fuera del palo. Y segundo, tiene que ser más equilibrado la altura de los que van a la barrera. Igual el mérito también del pateador, porque sobrepasa muy bien, ni siquiera rosa, nada, pasa bien. Para darle la razón, Messi, hay mérito del pateador, la barrera cuando tiró pero Messi. Para mí tenía no estaba 1,20 tenía Messi cuando tiró la barrera. Cuando Messi hacía tiro libre, lo que estaban en la barrera. Pero Messi es mejor del mundo, no está entendiendo. La comparación no está entendiendo. No podemos comparar al mejor de todos los tiempos. Yo no estoy comparando, hablo de la muralla. No estoy comparando. Hablo de la muralla. Pero las murallas así son los que están en contra de Messi. Cuando Messi tiró, ¿sabe que tenía todo 1,10, 1,20? No. Fíjate el gol de Messi. 2,80 m por lo menos. Yo sé lo que Messi es mejor del mundo. Vos estoy hablando de la todos barrera. Los tiempos. No. Por favor. No, de todos los tiempos. No. Porque yo pensaba que era Maradona, pero él lo superó. ¿Y qué? ¿Te olvidás de Pelé? Nah. Lo que es el nacionalismo. Bueno, listo. Lo que es el nacionalismo. ¿sí? No, en la realidad. Él no le vio a Pelé. No le vi. Pelé hacía un enganche, yo lo he visto a Pelé. Una maravilla. Dios me dio la bendición de verlo a Pelé. Pero claro,
No había lo de hoy, pues la televisión de esa manera, redes que te repiten, era otro mundo. Y vos que me decís Garrincha. Garrincha era mejor Garrincha, que Pelé. no. Así me lo dijo, bueno, mi papá me lo dijo que Garrincha era mejor que iba Pelé. a ser para el Mundial del 58 el mejor. Gilmar, Yarmar Santos, Bellini y Nilton Santos. Ese estadio lleva el nombre de Nilton Santos. Cito Israel y Jair. Garrincha, Didi, Babá, Pelé y Zagallo. Garrincha estaba para ser el mejor en ese momento, venía muy bien Garrincha y apareció Pelé. Yo no sé si Garrincha en el 58 se llegó a lesionar o no. Pelé no jugó el primer partido, era suplente en Brasil. Pero las maravillas que hizo Pelé, cada cosa en su tiempo. Nadie discute lo de Messi, hoy el mejor del mundo. Maradona llegó a ser el mejor del mundo y Pelé llegó a ser el mejor del mundo. Lo que lo vimos a Pelé en vivo fue una bendición. Una maravilla, así como suena. Una maravilla. Claro, no tiene hoy, hablando en serio, las redes, todo lo que... Maradona tuvo, pero no tuvo lo que tiene Messi. No tiene lo que tiene Messi. He dicho. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Te esperamos en el salón de ventas más variado del país, Boyani Músicos del Chaco, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Comprar llamando al call center 021-569-9000 o a través de nuestras redes sociales. La gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Generacionalmente es muy difícil, digo, Cande, así mismo, lo que lo vimos y no lo que no lo vieron. Esa es la gran diferencia. Claro, no, esa está clara la diferencia. No, pero... Yo del que me tocó ver, para mí el mejor de todos los tiempos que me tocó ver fue Messi. Usted vio, tuvo... No, yo digo los tres, yo digo Pelé, cada todo. uno en su momento. Yo dije Pelé en su momento, Maradona en su momento y Messi en su momento. Les voy a aparecer otro jugador que será mejor en otra generación probablemente. Porque así fue. Sí. Primero Pelé, después Maradona y después Messi. En todos los casos sudamericanos. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Acá, él está así. Y vieron mi ojo que no quedamos así. No podíamos creer. Acá el marcador. Y Pelé, con el gesto te dejaba en bola. Y vos no sabías dónde irte. Eso vos ponés hoy en las redes y ponés un gesto de Pelé y se vuelven todos locos, se desmayan. Sí, hace poco cuando falleció Pelé desmayan. Hacían la comparación de que todo lo que ahora se hace ya lo hizo en su momento Pelé y mostraban. Pero de otra manera, ya Pelé era un creador de lo que hoy se hace. Ahora, no había lo que hoy hace, evidentemente. No había lo que hoy, todas las 6 cámaras, 7 cámaras, así llaman los jugadores hoy día. Un gol tiene una descripción de cuántas cámaras. Cómo le pega, le sale el laco, herere. No había. ¿Qué dijiste vos recién? No, que hace poco, justamente cuando falleció Pelé, buscando videos, uno encontraba que todo lo que hoy se hace, o sea, lo que hacen los astros, Messi, en su momento Ronaldinho Gaúcho, comparaban la jugada en su momento, Pelé ya hacían lo mismo, solo que obviamente no se viralizaba, no se... Pelé tocaba la pelota y así era. Así era con Pelé. No podía creer. Y es lo que me pasa a mí con Messi. No, y está bien y se respeta. Yo lo que digo que hay generaciones y generaciones. Y el Diego ni hablar. No, pero y eso Pelé, que el Diego de ventaja. Pero Pelé, por favor. ¿Vos entendés, niño? Es difícil. Porque son 3. Está ahí, está generaciones. Claro, ¿cómo te va, Neto, Diego? Muy bien. ¿Cómo anda el equipo? Tranquilo. ¿Qué tal? ¿Cómo anda el equipo? Y acá estamos discutiendo que Germán le ignora a Pelé. No le ignoro. Se desmaya con Messi, hace reverencia y se cae. Maradona hace Germán referencia y se cae. Y yo le digo Pelé, yo me quedo... Son generaciones distintas. Totalmente. Un fútbol diferente, pero... No, el fútbol, la maravilla de Pelé, maravilla de Maradona, maravilla de Messi, maravilla. Pero son tiempos distintos para cada uno. Y eso que Pelé en esa época tenía monstruos enfrente y a los costados. Maradona también los tuvo, sí, y claro, Messi también. Claro. Pero como yo digo, estoy de acuerdo con Arturo,
Me parece que son generaciones diferentes. Lo que pasa es que, y yo estoy también de acuerdo con Germán en el caso de que quizás a él lo vivió más a Maradona o a Messi, lo disfrutaste. Sí, eso es cierto. Es distinto. Entonces vos a no verlo, a no haberlo vivido, a Edson Arantes do Nascimento, es difícil, ¿no? Pues yo salgo de los tres. Yo me voy con Cristiano Ronaldo. Un jugador. No estamos hablando de No, Cristiano pero Ronaldo. digo nomás, sobre gusto No, nada vamos a escrito. cambiar de Yo voy tema, por sí. Cristiano. Messi, nada, Cristiano. Voy por Cristiano Ronaldo. Ya bien se respeta, porque no igual que Nelson René, el enamorado de Cristiano Nelson. No, pues, René. no, pasa por Nelson, pasa por Nelson. Pero yo no Es estoy un diciendo, jugadorazo. vos tenés tu propia personalidad Claro, y se respeta. claro. Acá no se mencionó a Cristiano, pero vamos a dejar ahí nomás porque... ¿Qué es lo que vos querés acá venir también a opinar? No, pero nadie deje más a ver, pero a mí no mi otro grupo. ¿Qué dice? Lo que pasa es que ya que estamos hablando de monstruos como futbolistas, el niño también, al niño le gusta a Cristiano. Hace poco me dijo, él es Cristiano. Él es un niño, todavía no entiende muchas cosas. No, Messi más. Si me Niño, pones me uno y dijiste otro, Cristiano. no, es gran jugador, pero es entre los dos. El niño sabe. Ahora, si me das un arquero, dame que tenés ahí, Arturo. Qué grande, Ernesto, cómo sabe de fútbol. No, pero hay mucho mejores que yo, Ernesto. No, te ya, agradezco, pero- te agradezco igual. No, pero no seas humilde. Olimpia no va a traer cualquier arquero, así nomás porque sí. Vos no llegaste a Olimpia porque eras amigo del presidente. Vamos a volver a nuestra realidad, ¿no? Si es romance, que haya romance. No, entre no es ellos. romance, es la realidad. Que no se note. Si hay romance entre Ernesto Claro. Rosato y Germán Capa, que no se note. Claro. Moreira, un partidazo. Sí, partidazo Sí. de Moreira, partidazo de Resistencia, pero al final quedó con las manos No, vacías. Eso es lo pero que le hablo falta. de Moreira. Igual es para aplaudir este semestre, esta parte de clausura de Resistencia. Pero el planteamiento que le hizo Cerro lo jugó igual, Sí, así y lo juega perdió todos por los una- partidos del comienzo, no y solo lo este perdió partido de por Cerro, una que lo vimos, inocentada. está para pelear hasta el Ahora, final su permanencia. Arturo, lo perdió porque Arturo, compañero, es un gran partido. y la inocentada de Brizuela. Claro, a la eso pelota mismo se iba digo, afuera a la ayer cancha. discutíamos. Lo Esa, perdió es por eso. esa es la mención cuando dice Germán Café inocentada, apunta a Brizuela. Claro. Por eso hace relación. Jorge Moreira. Muy buen partido, contanos ayer, proyección, bien interesante lo tuyo en Resistencia, Jorge. Sí, la verdad que sí, hicimos un buen partido, a pesar de la derrota, hicimos un gran partido ante un gran rival que nos sorprendió de entrada, que encontró ese penal y ese gol también, y de ahí se jugó otro partido, tratamos de ir para adelante siempre, tuvimos ocasiones de gol, pero bueno, no pudimos concretarlo. Se te vio bien proyectándote seguro, Jorge, la verdad. Sí, la verdad que sí, partido tras partido me estoy sintiendo bastante bien. Lo que me faltaba anteriormente era tener esa continuidad para poder agarrarme nuevamente en lo físico y también en lo futbolístico, y partido tras partido voy a ir agarrando más ritmo. Y ahora viene lo que será partido de permanencia ante Luqueño. Sí, la verdad que sí, va a ser un partido complicado. Luque juega de local con su gente, además Luque no viene bien también, y así que va a ser un partido complicado. Vamos a tratar de hacer un buen partido, tratar de ganarlo también, porque va a ser un partido duro, va a ser un equipo también directo a lo que es la permanencia. Fútbol a lo grande. Así mismo. Está el niño hablándose. ¿Eh? Jorge Niño cuando era chiquito. ¿Qué dice? Era mi grabación, no. Eugenia, una niña. Una niña, Eugenia. Eugenia, ponelo otra vez, Eugenia. Una genia. Fútbol a lo grande. Y hizo Botafogo, pagó la primera cuota ya. Sí, ya Botafogo. dijimos. Sí, ya dijimos. Ah, bueno, 400.000, 440.000. 400.000, 400.000. El viernes pagó. El viernes pagó, pero también lo que dice Ernesto recordando. El monto total es poco más de 1 millón, nos decía el presidente. 1.400.000. Pero 400 es lo que tenía que cumplir sí o sí la semana pasada. Sí, señor. Ya tenemos 9. ¿Eh? Ya tenemos 9. Cavani. Así es. ¿Qué dice? Va a usar la número 10, ¿verdad? El número 10 La número 10. de Romero. Sí, la camiseta de Oscar. ¿Y él por qué no? Cavani a Boca. ¿Y por qué no te desmayas de emoción, Ernesto? ¿Perdón? Desmayaste de emoción, tiraste No, al no, piso. no. Cuando llegue Juan Guillermo Cuadrado, que está cerca. Arturo, tenemos material de Pelé si querés ver, de comparaciones con jugadores de Sí, esta pero época. acordate de que lo estamos hacía. en radio. Ahí está. Este Ahí, es claro, Pelé. por eso, sí, por ¿Cómo eso. no? ¿Cómo no? Ahí Este tenemos. es Pelé. Es decir, lo que él ya hacía, ya Exacto, se hace. así mismo. Eso es lo que recordaba Víctor. Y como Ronaldo, dice el Johan arquitecto Cruyff. de la Goto de Felice, nosotros tuvimos la fortuna de verlo a Pelé.
Exacto. Tuvimos la fortuna de verlo a Pelé. Todo lo que hacía ya se hace. Sí. Es decir, con lo que vienen después no se inventó nada. Nada se inventó, pero se respeta la opinión de cada uno. Un jugador extraordinario. Y cómo saltaba, ¿no? No, 1,70 pero terrible. tenía y se despegaba Terrible. del piso de una forma impresionante. Terrible, terrible, terrible. Bueno, muchísimas gracias a Edgar, a los compañeros recordando Pelé. Estamos por el NPI. Chiquito Jiménez, mi hijao. ¿Cómo te va, Oscar Chiquito? ¿Cómo andás? Padrino, ¿cuánto tiempo? ¿Todo bien? Tu festejo, tus disculpas a la afición de Olimpia, pero qué oportuno el tanto. Ingresaste y es gol. Sí, claro, sí, la disculpa siempre a la hinchada por el pasado, pero esa vez ya gritamos el gol porque se me estaba negando también ya hace 2 fechas y bueno, gritamos con todo ese gol, lindo gol. Y necesitaban un partido como este, a este rendimiento. Sí, así mismo como te dije, creo que contra Racing jugamos bien también, pero el arquero estuvo en su día y se nos negó los goles, pero bueno, necesitamos un resultado contra un grande, así sumamos un puntito que a la larga va a ser importante, ¿verdad? Bueno, y ahora viene el partido contra Cerro, Chiquito. Sí, viene el partido duro, ahora viene el Cerro, después creo Luque, después viene Libertad, ahora en la cancha de Libertad, pero bueno, creo que hicimos un buen partido contra Olimpia, nos reencontramos un poquito con nuestro juego, en la tendencia y bueno, el Cerro hizo 2 partidos que están muy bien también ahora y vamos a tratar de hacer lo nuestro y tratar de ganar ese partido que sería demasiado lindo, ¿verdad? Oscar, y con el detalle importante que hoy lo seguimos viendo a Trinidense en zona de Libertadores, porque hoy para el acumulativo es la referencia fuera de los equipos que, por ejemplo, Libertad ya salió campeón, el segundo que va a ir, pero ustedes son hoy el tercer equipo que se mete a Libertadores. Sí, todo el día también nos pasamos mirando eso y hablamos ahí en el grupo que sería algo histórico, igual en la Copa Sudamericana, pero sería algo increíble llevar la Trinidense a la Copa Libertadores. Ahora tenemos presente eso y es nuestra zanahoria, como dice el presidente, es nuestra zanahoria ahora mismo la Copa Libertadores y bueno, si no podemos llegar a eso, la Copa Sudamericana también hacemos historia, ¿verdad? Que el club esté en esa Copa. Chiquito, yendo un poquito al gol que le convirtieron a Trinidense, uno mirando, analizando fino el tema de la barrera, vos estabas la barrera y te ubicaste como número 4, o sea, el último de afuera hacia adentro. ¿Por qué fue esa ubicación, sabiendo de que Zavala le pega por fuera y por lo general lo más alto van, si no es primero, segundo o tercera ubicación? Porque justo en la parte del jugador más bajo pasó el balón. ¿Por qué te ubicaste hacia adentro? ¿Porque te puso Víctor ahí o te ubicaste vos? Sí, no, o sea, viste que estaba Cardosito también, había un derecho ahí. Sí. Y todos imaginamos, la mayoría imaginamos que iba a chutar Cardosito porque era el ángulo para un derecho, la verdad, pero iba a poner 5 en la barrera y yo me voy cuarto siempre. Sí era Cardosito el que chutaba, pero quitamos otra 1 y me quedé último, entonces yo porque pensamos que de ese ángulo Zavala iba a tirar un centro, pero agarró y pateó en el arco, al arco y fue un gol de otro partido porque creo que estábamos tranquilos, estábamos aguantando, nos estaban creando muchas situaciones y bueno, apareció ese golazo y rescatamos ese puntito al final porque nos quedamos con 10 hombres, ¿verdad? Que creo que la función también no sé, se le fue a la vista esa función. Claro, bueno, pero para tener en cuenta, para la próxima el más alto en el medio, Chiquito. Sí, no, claro, por eso como yo era el cuarto y 5 puso en la barrera, igual en teoría podía irme tercero, pero pasó sobre el primero prácticamente, que era del Valle, del lado que pateó Zavala. Si pateaba a Carlosito, pues yo me quedaba último. Claro, estaba sobre el palo. Estaba sobre el palo, le faltó sobrar un poquito más. Pero bueno, igual hay mucha virtud de Zavala, le pegó muy bien. Claro. Sí, vamos a tener que corregir también eso después. ¿Cómo te va, Oscar Chiquito? ¿Cómo andás? Padrino, ¿cuánto tiempo? ¿Todo bien? Me pone el otro padrino, Gustavito. Carmina, para hacer la. Y bueno, Ernesto, Edgar, Nicole, digo, ¿qué más ustedes? Y por este lado estamos hablando del tema de Olimpia, también de Cerro, hay varias cosas que estábamos comentando, pero imagino que ustedes también tienen algunas cosas interesantes. Vamos a ir a lo de Beto Espínola, que viaja el martes o miércoles para jugar en Colón. Puede ser Patiño, también. Sí, había dicho Gorosito, nos decía Fabián ayer, más de 5 jugadores pide para Colón, el técnico. Exacto. Rafael Carrascal en el interés de Atlético Nacional. Sí, que no jugó ahí todavía. Exactamente, ahí no jugó. Ayer volvió a entrar Carrascal ante la situación de emergencia y me parece que al no estar Viera, él se perfila como opción ahora para jugar los próximos partidos.
porque ayer fue el que estaba, Lucena no estuvo ayer, explicó Gavilán por una cuestión técnica que el propio entrenador le explicó a Lucena por qué no contó con él ayer. Bueno, y en Merlini en Libertad. Sí, Merlini volvió después de más de 9 meses y Luis Vargas, el lateral del Cerro, ayer entró después de más de un año. Él se había lesionado hace 8 meses jugando en reserva, pero su último partido como profesional había sido el año pasado Libertadores ante Palmeiras. Volvió después de más de un año Vargas. Y mañana Fortaleza, que viene de perder ante Libertad, que anda mal en el Brasileirão. La otra cara, Libertad bien y Fortaleza mal. Mitad de tabla Fortaleza. Imagínate que Libertad tiene 11 puntos, le sacó a Olimpia, bueno, al resto, muchos puntos, partidos perfectos, puntos perfectos, y está recién terminando de completar el equipo, recuperar los soldados. O sea que, y puso un equipo alternativo, fue muy superior a Meliano, después ya empezó a colocar a los titulares, pero lo que juega Libertad es impresionante. El gol de Willy Mendieta es el gol de la fecha. Un golazo. ¿Cuál? El de Willy Mendieta. El tiro libre. ¿Y el de Zavala? También. Sí, pero me parece que se hace más espectacular porque el arquero rival intentó llegar a la pelota, pero pegó el travesaño en el ángulo. El de Mendieta. ¿Vos? Mendieta. Ah, bueno, porque, ya Arturo, está. Explicaba Germán Cafa, que chiquito Jiménez y le dijo. Y digo porque, perdón Arturo, perdón. Digo porque, y Germán que capaz que está de acuerdo conmigo, porque el de Zavala tenía más distancia porque la pelota suba y baje. Sí. Y hay un error, evidentemente, de Zamudio, no creo que hubiera llegado tampoco, pero se puso demasiado sobre el palo izquierdo y dejó demasiado espacio. No, y aparte la barrera no estaba bien armada, correcto. según mi visual no estaba bien armada. Pero eso para mí es más espectacular el de Willy. El de Willy tenía menos espacio. Nadie discute el de Willy Mendieta. Sabe de fútbol, Ernesto, muy bien. Y bien por él, bien por Willy. Sí, los restos somos todos verduritas. Y después hizo la asistencia pase de gol. Me hicieron muchos goles a mí así, Arturo. Pero a este paso como va Libertad está para ser campeón, ¿eh? No lo atajás, no lo puede atajar. Bueno, tenés una noticia, Dieguito, vos. ¿Cómo? De Newcastle, del Mirón, ¿o no? ¿Vos tenés la noticia? No. Hay una plataforma nueva que se está creando, donde uno del protagonista va a ser Miguel Almirón, el Newcastle. Exacto. Está muy bien. La serie del Newcastle. Está muy bien. Y que le quiere Enciso Manchester City, le quiere. Sí, porque se fue Mahrez a Arabia y encaja con el tema del puesto y ciertamente alguna característica. Lo que queremos es que todas las grandes estrellas que están en Inglaterra jueguen bien en la selección nacional. Totalmente. Sí. Es decir, podrán deslumbrar afuera. El tema está que tenemos que irnos al Mundial. Sí. Y mucho va a depender de estos jugadores. Tal cual. De las grandes estrellas que tienen un mercado número 1 como Inglaterra. Entonces, maravilla cómo juegan. Arturo, perdón. Un detalle, discúlpame, ya que hablas de selección, ya jugó Kili, por fin jugó Kili Rojas. Tigre le ganó a San Lorenzo. Muy buen nivel. Está muy bien. Y San Lorenzo le quiere a Zárate de Olimpia. Sí. Ya lo inscribió. Lo inscribió y Olimpia no lo quiere transferir ahora. Exacto. Y bueno, ha sido un gusto. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder caminar. Un segundo. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder caminar. Sí, aprovecho la oportunidad y mandamos un súper saludito muy especial para los amigos de Fútbol a lo Grande, especialmente para el amigo Arturo Máximo Rubín y a toda la audiencia desde Maracaná, Paraguay. Con este amor fraternal hasta tu casa venido con mi ofrenda musical. Alder, ¿tenés 1.000.000 de amigos con Alder? Sí, aprovecho la oportunidad y mandamos un saludito muy Alder, especial 1.000.000 de amigos. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder caminar. ¿Qué te parece, Ernesto? Todo el mundo tiene derecho a... ¿Cómo? Chao. Qué difícil será. Plub es una app de supermercados en la que podés comprar artículos de limpieza para tu hogar, productos de cuidado personal, almacén, congelados, bebidas, carnes y muchísimo más. Descarga la app de Plub en App Store y Google Play. Plub, el super que más te conviene. 12.32. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresá a visionbanco.com y conoce todos los descuentos que tenemos para vos. De lunes a sábados en distintos comerciales aliados. Visión, más digitales, más humanos. Muy bien, Sacó un montón de responsable, gran responsable que no pudo empatar Resistencia. Morel igualmente, otro que estuvo bien. En el caso de Cerro, creo que Gavilán debe ir pensando en Morel en el medio y a ver cómo le va a Melgarejo en defensa, porque en el medio el problema es ayer ya dijo en la conferencia Flancito el medio. Niño, ayer cuando yo hablo, ahora parece que hablo al pedo, ya dije, Cerro necesita un volante central y la mesa me mira. Ayer Gavilán, en la conferencia, lo admite.
Yo le dije a Fabián la torpeza de Viera ir al cruce. Sí, qué mal entró. Porque entró mal, él no es volante central. La picardía, la astucia en el buen sentido de la palabra, la tiene. El volante no se te va a ir luego como se le fue ahí. No sé si me entendés. Esa no era la posición del volante. ¿Qué hacía frente a preferencia? El tema del volante central, Arturo, lo venimos hablando de que comenzó en la apertura. Que ¿Qué? Cerro necesita un volante central. Y necesita. Y claro, Un lo eje. venimos diciendo. Y ahora trajeron un volante central de jerarquía como Morel y lo ponen de marcador central. Porque así venía jugando. Sí, el tema es el siguiente, a lo que plantea Jorge. Retoca el equipo Claro, y la defensa no funciona. ¿Cómo y- estaba Melgarejo? Ese es el tema, o sea, hasta Brock lo está haciendo jugar muy bien Morel. Habría que ver cómo están las cargas, pero creería que ahora en Copa Paraguay va a jugar Melgarejo. Sí, sí. Y ahí vamos a verlo. Es cierto, me vas a decir 24 no es lo mismo, pero vamos a verlo a Melgarejo. Hay que darle la Antes oportunidad. no lo vimos salvo Claro. video de YouTube. Hay que darle la oportunidad y ahí vamos a evaluar cómo Claro. le fue. Pero tiene que jugar Bien. en esa posición. A Melgarejo. Melgarejo. Y Morel en el medio, como debe ser. Bueno, pero... Pero volviendo al tema del arquero, muy bien, Jan. Sí. No solamente este partido. Ya lleva 2 partidos, 3 en total. Con ya el arco en lleva cero. 30 partidos viene el Cerro. Y otro detalle. El torneo pasado fue el arquero más goleado. Del medio- Ahora es el menos goleado. Del medio para Tres del medio. Pero los números no se discuten. Si no estaba Jan, iba a recibir el triple. Y probablemente. Pero en mucho tuvo que ver él. Si no Hoy estaba no. Jan, iba a Hoy- recibir. No se puede con ustedes. Y otro Hoy Jan punto- está en garantía. Pero y su defensa le ayuda, Está Germán, mucho, pero está mucho mucho, más. sí, pero está mucho más tranquilo y está rindiendo. Sí. Hoy Jan es muy bien. Está más Hoy está sereno. muy bien. Y otro punto, Alfio vio de apurar su paso. Ajá, sí. Porque Fernando Fernández hizo 2 corridas y con todo respeto, pero se está pasando de los postres. Tiene que hacer su trabajo el preparador físico. Yo lo veo gordito a Fernando Fernández. Churín está peleado con el gol y tiene un problema Cerro arriba con el tema. Una cosa es, uno dice Cerro de medio para arriba, una cosa sí. Para hacer el gol. ¿Cómo llega el gol de Cerro? De penal. Después de eso le está costando a Cerro hacer el gol. Yo creo que Alfio sí. Yo creo que con poco puede ser el número 9 de Cerro. Con poco puede ser el número 9. No, equivocado. Churín el 9 de Cerro. El 9 tiene que hacer goles, Arturo. Churín, El 9 tiene que hacer gol. Churín es el 9 de Cerro. Creo que el último gol lo hizo Churín en- no sale de Cerro salvo por una lesión. A Churín no lo toca nadie de 9. Bueno, eso no sé, yo no lo sé. Pero ¿Cómo no el van a 9 saber? yo Deberá lo hacer sé. goles. Pero el 9 tiene que hacer goles. Churín no abandona el 9. O sumarle a alguien que haga goles. Alguien que Esa lo es la acompañe. realidad. Alguien que lo acompañe. Que haga goles. Si no es efectivo tampoco sirve mucho el 9. Acá, Como Churín. La efectividad, acá el 9 tiene que hacer a goles. Moreno le esperaron porque venía goleador. Ah, pero a Moreno le dieron mucho menos chance que a Churín, discúlpeme, Arturo. ¿Cómo? ¿A ¿Qué? Moreno cuánto le dieron? ¿3, 4 partidos? 5 No, partidos? vamos a hablar en Y serio. A Churín le dieron 20 millones de partidos. No, ya. no, a Moreno le dieron. Alfio, yo creo que entra, hace un gol y no sale mal. Al 9 de Cerro tiene que ser Alfio estando bien. Pero no es por. Hoy Churín no está, no, hoy es Churín por. no está. Churín es el 9 de Cerro. Sí. O hacer algo Churín para que se le dé el gol. No, sé. dedicarse a Algo. pelear No y se dedicarse a hacer puede gol con nomás. ustedes, amigos. Basta de pelear. Justamente ayer, compañeros, en el programa que tenemos con Víctor al mediodía, estábamos analizando Ay, eso. perdón, ¿qué dijiste? Ayer, al El mediodía. programa que tenemos con En Víctor. la sobremesa en realidad entra y... O sea que es de Gustavito ese Atropella, programa. ¿Cómo que entra, niño? ¿Cómo Ah, que yo escuché entra? ayer Gustavito, Arturo, es de él el programa, faltando dijo. 5, dijiste, Los últimos ahora minutos podemos tener de- media hora, ya Pero era no horario, avisa ya que estábamos ahora nosotros arranca el en el programa y yo partido. vengo y entro en offside tipo Churín, dije. Atropella los Porque últimos últimamente minutos, Churín está en últimamente. offside, ¿Qué te pasa? No, Volvemos pues es primero. cierto, Arturo. Primero. Es cierto. Y capa, comparto, tiene que hacer goles. Pero Así, no, ahora a hablan de Churín no lo dejan en el banco. ¿Cuánto tenés para perder? Pero nadie discute eso, Arturo. El No, tema es que el pero 9 tiene que hacer eso goles. No sabemos, Arturo. El 9 tiene que hacer goles. No sabemos. Yo no lo estoy defendiendo a Churín. Es un riesgo tocarlo a Churín. Hoy. Ese es otro tema. Pero justifica. Es el mismo pero tema. justifica. O sumarle otro 9. Otro 9, es el Lo mismo acompañe, en todo tema. caso, Acompañe. para no quitarlo. Claro. Pero si en un momento pasan y pasan la fecha y Pero sigue que sin Nadie goles, desconoce el Qué sacrificio que malos hace, son porque es un los- jugador que hace sacrificio, gira en un... Son malos. Así, salvando las distancias, me recuerda al Erwin Ábalos antes. Y lo mantuvo Porque 11 fechas. pelea, búsqueda ¿Quién le de mantuvo? todo, 11 no fechas tenía le gol. mantuvo Gustavo. Costa. Costa le mantuvo al goleador de Cerro 11 fechas sin hacer Pero ¿y un gol. cuántos partidos ya tiene Churín sin hacer goles? Y juega ¿Por todos qué los tú partidos. así? ¿Por qué te calentás? Moreno Martín entraba un ratito, un A 10, la 15 puta. minutos y te lo condenaban, lo mataban hasta ¿Quién? ahora. ¿Y ustedes? No, pero Moreno no hacía ni el 50%. cómo? de Moreno los venía con partidos. supercartel de ser goleador de la eliminatoria. O sea, esto, íbamos a aquello. dar lo mismo. Venía con el No, supercartel. no, ni punto Pero de hoy, comparación. hoy, Germán. No tenía oportunidad. Yo creo ¿sí que o no? hoy Tacuara Cardoso le pone la 9 de Cerro, se cansa de hacer goles. Así, con 40 años, todo lo que quiera. Bueno, porque es goleador. Y está donde tiene que estar nomás. ¿Para qué se va a desgastar chocando, peleando? No, el tipo está Yo ahí. creo que en su momento Gol, hasta gol, él se ofreció. gol, Él gol, quería ir gol. a Cerro por una cuestión de cariño, Pero- compañía, pero no, en su momento no, lo no tuvieron le en dieron cuenta. y hoy Y sigue bueno, vigente. Y bueno, y está en libertad y hace goles de cualquier forma y todos los domingos hace goles. Sí.
Y ayer justamente en el programa que tenemos con Víctor tocamos ese tema. El otro tema, lean Popular y me voy. Te ves Popular ahí. ¿Puedes leer, Víctor? No, por favor. No, yo ya no quiero decir nada. No sé si está bien. Tiene que estar. ¿Y qué es lo que Víctor dice? va a leer, sí, me voy. Gerardo lo de tener, No, lleva todos los sobre días. la mesa no... Por lo menos acá en ¿Y qué dice? Lee. Bueno, ¿puedo traer Popular y que lea Víctor? ¿Y qué dice? ¿Qué dice? No creo más nada. ¿Sí? Voy a buscar en internet para... Dale. Pero te Dale. creemos, Gustavo, ¿La decí tapa o vos. qué me Yo te decís? creo. No, ¿Qué decía? ahí está, mira, ya está Tapa, Rodrigo, suplemento por favor. deportivo, ¿de qué me estás hablando? No, y Parte de espectáculo. Del partido. No, pero espectáculo no sabe. No sé a qué te referís. por eso. Sentate nomás, ahí ya llegamos. Capaz No, que ya una me está propaganda de echando DJ, de espectáculo, ¿eh? ¿O qué? Ahí está. A ver, ¿qué A dice? ver. Acá tiene que estar. ¿Que a vos te paga la competencia? No. La tapa dice abrazo esperanzador. ¿Qué es lo que dice? Ayúdame a entender. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Se viene el partido más importante para nosotros. Hasta luego. Anda, sentate. Hasta luego. ¿Quién pío no sabe? Está hablando otra cosa. El caso de ¿cómo Dios es? mío. Pero está cada día, el caso... Y lógico, si en el campeonato no tiene nada que hacer Olimpia. Le patina. Olimpia le patina. Le patina, sí. No tiene nada que hacer en el campeonato. Salvo para el acumulativo, Sí, que es esa importante. pelea ahora. Pero Flamengo el partido. Nos vino a desviar, con todo respeto, porque el cerrista quiere que hablemos de Cerro. Y veníamos hablando de Cerro. Y Sí, venía sí, otra vez sí, Gustavito decile con algo, Bucané, Guillermo. vení y no desviar Sí, el tema. sí. Porque estamos hablando de Cerro y vení con Olimpia. Vamos a hablar de Olimpia, Gustavito, pero el hincha de Cerro también, el oyente del otro lado, quiere escuchar. Cuando estábamos hablando de Cerro, vení hoy, y lo que dijo Chiqui, aparte con todo respeto del diario, eso dijo en conferencia y todo dijo para todos, no es que es en exclusiva. O sea No se te enojar al niño, y Gustavito. sí, porque Ubicate, Gustavito. Gustavito entra, no hay, agarra el micrófono. Cerro. Es un punto importante. Una cosa, lo bueno que tiene no sé, Santo aparte, algo, no le hacen goles, sí. Pero le están avisando. Le están tocando el timbre de más. Le están diciendo, cuidado. Porque si no tiene ese penal a favor, que fue un penal inocente que hace el jugador de Resistencia, no sé si Cerro ganaba ese partido. Porque tampoco Roban tajó un par de pelotas buenas, pero... Manda al doctor, perdón, le disculpame. cuesta hacer gol, le Manda al cuesta. doctor Laurentino Barrios. Yo no puedo entrar, aparece acá en el firmamento. Cruz Quinto y después antes. Enviarle puedo a ver. No puedo enviarle. ¿Por qué no puedo enviarle? Vos que sos ahí. Apriete y ponga la flecha. ¿Y después? Enlace copiado, dice. No puedo abrir. Bueno, yo ahora va al chat con Víctor, aprieta el botón, aprieta y pegar copia. y le manda. En la ciudad de Villeta contamos con los servicios básicos en puerta, calles principales empedradas para inversión o vivienda, salidas a rutas importantes Nueva Italia y Acceso Sur. Llamar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Envía al doctor Laurentino Barrios. Gracias, doctor Laurentino Barrios. Está escuchando la radio. Brillante cardiólogo, dicho sea de paso. ¿Qué dice en lo que envió? ¿Quién es el mejor jugador de fútbol de la historia? Esta es la respuesta de la inteligencia artificial que pone fin al debate, dice. 5, Johan Cruyff. 4, Cristiano Ronaldo. Tercer lugar, Messi. Segundo, Maradona. Y 1, Pelé. Es el ranking de acuerdo a la inteligencia artificial. Y dice la descripción de Pelé: el jugador que se lleva el primer lugar en el ranking, es considerado el futbolista el mejor de todos los tiempos. El delantero ganó 3 Copas del Mundo con la selección de Brasil, anotó más de 1000 goles a lo largo de su carrera. Después habla de Maradona, entre sus reconocimientos: mejor jugador del siglo, mejor jugador del Mundial 86, etcétera, etcétera. Y sobre Messi dice: el tercer mejor futbolista es Messi, argentino de Pero eso 33 pues es años. generacional, en orden viene Pelé, Maradona y Messi. A mí me gustaría Messi. Y aparte creo que tiene que mover mucho el tema estadístico de las Copas del Mundo. Entonces, para que... A vos que sos amante de la brujería. Envió un mensaje Giorgio Armas. Arturo. Sacó pecho con lo que pasó en Flamengo. A la Y producción, así a se le Gerardo escribió le escribió a las mañana. 11 de la 1 de la mañana. El brujo o la bruja Sacó pecho. le dijo a Pelé con una nota, porque no había eso de ahora. Le mandó una carta y le dijo: vos no tenés que jugar contra Checoslovaquia en el Estadio Sausalito Mundial de 62 en Chile. No vayas a jugar, le dijo el brujo o la bruja. No juegues, te vas a lesionar. Y eso saben bien los brasileños. Pelé recibe, hace un comentario, me dice: mira, me mandaron esta carta, que no juegue. Jugó y se lastimó y se fue del Mundial. Contra Checoslovaquia, que jugó 2 veces. Ahí porque después juega Brasil, no él. Brasil juega otra, creo que en semi.
y le elimina a Checoslovaquia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola Arturo, saludos para todos. Bien, venía escuchando. ¿Y vos también sos Messi? ¿No sos Pelé? Si no le viste jugar a Pelé, ¿cómo vas a saber? No le vi, pero... ¿Y cómo vas a juzgar si no le viste? Y por eso entonces sí, la historia... pero hay... Entonces Erico, todo lo que dijeron que Erico es un monstruo, mienten. No. Con ese criterio, porque vos tampoco le viste a Erico. No le vi, pero ¿Y después? el... ¿Y por qué Pelé no va a ser? No, sí, para mí Pelé es un monstruo. Para Pelé es Pelé, Maradona, Messi. Son generaciones distintas. Sí. Yo no pongo ni siquiera orden. Digo que Pelé en un tiempo, sí. Maradona en otro tiempo. Vos una acomodado, vos te acomodás porque Arturo dijo eso. No. Yo siempre dije que en la historia del fútbol, cuando de acá, de acá a 500 años más adelante, cuando miremos para atrás, cuando la humanidad mire para atrás, va a decir, hay un tridente futbolístico incomparable en la historia del fútbol. Es Pelé, Maradona, Messi. Te va a venir y no hay Pelé con este, ¿sabes? Ah, sí. Con Mexipar te acompaña en tus desafíos. Solicita el crédito con tasa referencial del 18,5% hasta 72 meses de plazo. Llámanos al 248-8000. Ingresa a nuestra web comexipar.co.py. Con Mexipar, tu mejor opción. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya te lleva las mejores promos. Almorzar por 19.500 guaraníes. En restaurantes seleccionados, pedidos ya eso que querés al precio que querés. ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Este domingo 1.950 millones en premios. El nuevo pozo misterioso 150 millones. Una Toyota Rush 100 millones. Un Fiat Fastback. Una Mazda CX-30 1.800 millones en por Emoy. Renova tu descanso con la promo aniversario de Super Espuma, 40% de descuento real. Si sos de los primeros 100 en comprar un somier, participás por la renovación de las camas en tu casa. Más info al 0974-2020-25. Visítanos en redes sociales. Super Espuma, viví más despierto. Por que los viejos. Acá estaba él. ¿Dónde? Acá. Acá está Pelé. Sí. Le trajo don Elías Saba, el papá de don Gustavo Saba. Sí. Se iba a refaccionar la cancha de la Olimpia. Y nos fuimos al partido. Se metió Alejandro Ortiz Aquino, con esto me la dejo abogado para Ñanduti. En la cabina primera de la izquierda, ahí está acá el baño y acá está, hacia el otro extremo donde estamos nosotros, hoy. Pelea ahí, deja la pelota. Decirle que venga más hacia acá porque... Perana, hay cosas en la vida que son imborrables. Para mal o para bien. Sí. O cagadas. Son imborrables. Generalmente las... No importa, las cagadas también, las deficiencias también te marcan. Y acá está la pelota. Acá está él. Acá Pelé. Y hace así, y hace así el jugador. No era vos, era el otro. Hace así y se va acá. Y él no tocaba la pelota. Solamente en una velocidad brutal. Brutal. Y en esa mesa ninguno de ustedes le dio a Pelé. No. Yo le di a Pelé. Me están mandando un mensaje de Ciudad del Este que cerremos el boliche después de decir que Messi es el tercero. ¿Quién dijo eso? De Ciudad del Este. No, pero ¿Y quién es el tercero? ¿Y quién es el tercero? Messi. Este es de una inteligencia artificial. Pero es cierto lo que dice Jorge, mide mucho el tema de la Copa del Mundo. Pero totalmente de acuerdo. ¿Y quién es el tercero? ¿Y Messi? Ronaldo. Para vos dijiste que Messi el tercero. Sí. No. Yo digo que hay una santísima, si quieren llamarlo la santísima trinidad. Messi, Maradona... Y podemos discutir los peleos. No voy a poner 1, 2, 3. Lo que digo nomás que hay tres. Capa, con la brillante trayectoria que tiene, va a discutir. Lo de Pelé no se discute. Lo de Maradona tampoco. No, ni Messi. Yo no voy a hacer necio. Ninguno de los tres no voy a discutir. Ninguno de los tres lo voy a discutir. No sé si ponerlo, no le pongo en un cada número, uno en su tiempo. Cada uno en su tiempo. Ahora puede aparecer un cuarto. Y va a decir Germán, yo me acuerdo de Messi. Y el otro le va a decir, oye, el cuarto. Porque así es el fútbol. Sí. Otros lo ponen a Cristiano Ronaldo, por ejemplo, en lugar de Messi, pero... Hablemos serio. ¿Cómo? No. Me acordé de algo, pensé en voz alta. Pero, no sé, hay gusto y gusto. Víctor, que tiene el más joven del grupo, hay otros vio lo de Pelé, lo que esto hacía ya hacía Pelé. Los tres que estamos nombrando tienen algo similar, que son de potrero, no son de laboratorio, como el que nombraste recién. ¿Cuál es? ¿Cristiano? Claro. Explícame porque lo que voy a viste de Pelé. No, es que eso es lo primero que recordaba, que cuando falleció Pelé saltó un video que todos vimos que lo que ya hacen ahora. Ese partido que hubiera sido gol, ese que hace la cortina. ¿Cómo se llama el gol que no fue que le hace la cortina al arquero?
Al de Uruguay. Al de Uruguay, ¿verdad? Al de Uruguay en que el le hace, Mundial. él mismo se hace la Sí. cortina y después ese llegaba a marcar. Él mismo se cerramos hace la todo. cortina. Sí. Brutal. Creo que esa jugada lo volvió a hacer después en Estados Unidos, allá en el Cosmo, o en Brasil, en el Santos, y logró marcar un gol así. Pero ya todas las fintas, los amagues en velocidad, salto, sí. dominio, Sombrerito. todo lo que ahora vemos y nos volvemos locos. Pero eso se se nota mostró. que antes ya se hacía. O sea, antes antes lo hacía Pelé. Lo hacía Pelé. Y tener en cuenta el estado de campo de juego de antes. Vamos a terminar esta discusión porque... Sí, pero marcaban diferente antes que ahora. Antes eran unos qué pilotes parados. difícil. Hoy no, hoy son Qué rápidos los jugadores, te difícil, meten patada, te corren, no, otra cosa. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Andá y divertite y sé un ganador con Vivan, abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida Yad número 11, edificio Vivan. Seguinos en redes como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. El cuarto gol que le hace Carlos Alberto, el 4-1, fue contra Italia. Y Pelé se puede llevar la pelota y le dice a Carlos Alberto, el capitán, que como técnico no caminó, se lo respetaba mucho, y hace fuera del área, creo que le pega, cruzado Sí, contra cruzado el por poste abajo, derecho. que hace la pausa Pelé. Y el que le hace la asistencia es Pelé. Entonces le dice, Pelé le dice, voy a demostrar que soy asistidor. Entonces le dijo le miró a Carlos Alberto, andate, le dijo. Y se fue Carlos Alberto, yo te voy a pasar. Carlos Alberto, ¿cómo yo? Vos te vas, cuando yo tengo, van a venir toditos, me van a venir a marcar. ¿Yo qué voy a hacer? Te voy a cruzar la pelota. Entonces le cruza a Carlos Alberto y es gol. Historia fantástica. En Bristol, últimos días, compra ya y triplica tus chances de ganar una Amarok Pool equipo 0 kilómetro, 80 sucursales, WhatsApp 0991670000, llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Le dijo el astrólogo del niño Jorge, ¿cómo se llama tu astrólogo? Giorgio Armas. Le escribió a Gerardo y le dijo que esto que se armó, él lo creó. En su mente. O sea, que él lo predijo antes. Algo va a pasar con Flamengo. Cuando le pega el Fernández, el preparador físico, está que complicado. le pegó a un hincha también. No, ya viene con antecedentes. En Francia le pegó también a un hincha. Y es calvo, igualito. Es el gremio. ¿O no? No, pues él es tranquilo. Patina de otra manera. Y le pegó y dijo, ¿cómo se llama? Tuvo astrólogo. Giorgio Armas. Dijo que eso ya es consecuencia de su mente. Sí. Ya alineó los astros. Y ahí le mandó a Gerardo. ¿Verdad que te mandó? ¿A qué hora te mandó? Inestabilidad a la interna. 1. No hay inestabilidad. ¿Vos no crees esta cosa? No, yo no. Y cuidado que ver cómo está Plutón el jueves, porque si está mal le puedes jugar en contra de Flamengo. Según yo creo que a estas horas ya tiene que tener algo más claro. Sí. O por lo menos que Gerardo le envíe un mensaje para mañana, que prepare algo. Mañana. Sí, cómo se puede ir presentando. ¿Cierto que dijo de Arrascaeta vamos a hacer? No, eso es un fake. Eso es fake news. Joda, no lo va a decir. Es raro como que diga eso. No, yo me verifiqué la cuenta y era un fake. Mentira. Para don Juan que nos escucha en su radiocita del otro lado. Sí. Fake news sería noticia falsa, don Juan. Don Juan noticia es noticia falsa. Sí, porque fake. Sí. Porque fake. Bueno. Y yo también, yo digo Bafle, ¿y ustedes cómo dicen? Bafle. No, speaker. Speaker. Y yo digo Bafle, para mí es un Bafle. O parlantito. Bafle, O parlantito, es un Bafle. Speaker. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Síguenos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Hoy se recuerda la tercera Copa Libertadores de Olimpia. Antigo está hablando. Ponen la voz que dice Enciso. Olimpia le organiza un almuerzo a todos. Ahora, me cortesía a ti, por el nacimiento, entonces, orgulloso de lo que hemos conseguido. Bueno, ¿y qué es lo que más recordás de esa campaña? No, el comportamiento de todos los compañeros. Yo creo que sí, la unión que no teníamos dentro del grupo y el respeto, la humildad que teníamos, entonces eso es fundamental para poder alcanzar un objetivo. Gracias, Julio. Cuando quiera. Bueno, está hablando en Ahora llamale Julio Cáceres a la reunión. Diego, y Osvaldo no está en el medio. Sí, está Osvaldo. Y mira, puedo echar las imágenes de Olimpia. Choco Franco, que grande, Choco. Rompehueso Quintana. Ahí está Cristian Domínguez. Llamale a Cristian Domínguez, si puede hablar. Ahí está recordando Olimpia. Pedro Alonso Benito. Tiro largo para el fondo, viene para buscar la Richa con golpe de cabeza, ganó. Llegando para Orte, Orte va para Córdoba, vino, tiró.
Olimpia, cerquita del segundo y no les miento. La pelota para el aire, busca Richo por arriba, vino golpe de cabeza. Mira, Mauro, y termina. El país lo festeja. El país lo festeja. Mauro, convertí. Al no festejar, grité con hinchada. Mauro, dale. Mauro tira. Olimpia ya tiene la copa. Olimpia ya tiene su tercera copa. Tiró. Estamos recordando Olimpia. ¿Cómo te va, Cristian? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Bueno, con Cristian Domínguez, contanos, tu papá Osvaldo, contanos la recordación de la tercera copa, contanos. Y hermoso Arturo, además que pasan los años uno se va dando cuenta y valora de que lo que hicieron, lo que pudieron hacer, y en algunos casos también nosotros ya ayudamos, los dirigentes, y ni qué decir, los tres planteles gloriosos que tuvo el Club Olimpia, se hace inclusive más especial, ¿verdad? Porque uno se da cuenta que de repente la brecha se va alargando entre nosotros y los más pudientes económicamente hablando en Sudamérica, así que uno va valorando a Arturo mucho más cada año, ¿verdad? Y bueno, hoy se festeja la tercera que por sobre todo para el Club Olimpia y para el fútbol paraguayo hizo de que demuestre que tenemos la capacidad y que no fue casualidad, Arturo, ¿verdad? Porque 3 veces ganar una copa así importante categóricamente te marca un antes y un después de que se puede. Así que celebrar, a disfrutar, son momentos históricos, únicos que quedan ya para el resto de nuestro archivo, ¿verdad? Así que darle una salud a todos los olimpistas del país, que celebren porque, de vuelta, repito Arturo, esto cada vez hace más difícil, así que hay que valorarlo. Así es. ¿Y qué dice tu papá Osvaldo que está ahí? Estamos viendo a través de Tigo Sport, contanos. Contentísimo, hablando con cada uno de sus hijos, entre comillas, que fueron sus jugadores, recordando anécdotas en el oído con cada uno, quién sabe qué han de estar diciendo entre ellos. Vos sabés que esos códigos son entre presidente y futbolistas, así que son momentos que a él le encantan. Él vive del fútbol hasta hoy, disfruta todos los domingos, todos los partidos de Olimpia como si fuera el último. Y bueno, ¿qué más te puedo decir, Arturo? ¿Verdad? Lo que consiguió esta gente, lo que conseguimos en su momento, por sobre todo papá, es algo muy especial, así que a disfrutar. No quiere hablar. Y en los días como hoy, creo que solamente contigo hizo alguna que otra vez alguna entrevista, Arturo, vos sabés eso, son días emotivos para él y sí, prefiere guardárselo para estar con su gente, con los que le rodean y con aquellos que hicieron el mérito para estar y haber logrado estas cosas tan importantes, ¿verdad? Más que por eso, no es por otra cosa. No, se respeta, las emociones deben ser respetadas. Llegó, se presentó en hotel, era el día del partido, al mediodía, los jugadores lo saludaron y después a la cancha entró a llevarse el trofeo ahí en el Pacaembu, ni bien terminaba el partido. Sí, una anécdota más de Osvaldo, ¿verdad? Quería darle un beijinho a la copa y el protocolo no le permitía, y bueno, hubo una anécdota más de las tantas que tiene. Como dice, yo tenía 25, 30 años de historia en el fútbol y ahí este muchacho desconocido no quería que le dé un beso a mi copa, ¿verdad? Entonces, creo que tenía razón no bebé. Y bueno, quedó para anécdota, eso inclusive Olimpia después recibió una multa que valió la pena pagarla, ¿verdad? Y está con ustedes, Neri, le he visto a Alejandro, vos, tu otro hermano, y está Neri Pumpido. Claro, el artífice, uno de los artífices más importantes del DT, ¿verdad? Sí, está Neri, llegó recién de Argentina, me estaba comentando que apenas llegó, pero por suerte llegó. Y están todos los muchachos, Arturo, excepto algunos que están de viaje y algunos que otros que no pudieron llegar. Claro, Alejandro fue parte de ese cuerpo que estábamos con Marco y con otros compañeros más detrás de lo que es la parte del departamento de fútbol. Y bueno, nos tocó de lejos y de cerca todos estar ahí disfrutando de esa tercera copa, que te vuelvo a repetir que es una copa muy importante porque de vuelta demostró que se puede, que no es casualidad. Una quizás pueda llegar de casualidad, dos ya no, pero la tercera te reconfirma que eso no fue casualidad, ¿verdad? De que se podía y bueno, de vuelta a disfrutar. No, yo no quiero ser cargoso. Bueno, periodistas la mayoría somos. Yo me hago cargo de lo que digo. Difícil de hablar con Neri ahora.
Neri, están ahí en plena charla, ahora están dirigiendo la palabra a los muchachos. Pero déjame, Arturo, dame una vueltita por ahí a ver si... Ahí está él firmando la camiseta, come, mira. Está con Cuco Díaz. Sí, y está al lado Alejandro. Ahí está. Y bueno, no te queremos robar porque es almuerzo y que disfruten, Cristian. Gracias. Dale un abrazo grande, Arturo. Gracias. Ahí está el Animal Quintana. Cristian Domínguez. ¿Te gustaría ver la Fórmula 1 desde un palco exclusivo? Entonces carga en Shell porque te lleva al Grand Prix de Sao Paulo. Carga desde 100.000 guaraníes o comprar lubricante Shell y subí tu factura a shell.com.py/promo Brasil. Si cargas B-Power tenés doble cupón. La Fórmula 1 te espera en Shell. Y fueron mucha gente de Olimpia a un costado de la tribuna. Sí. Donde se tiran los penales. Acá está sería Arco Norte, para poner un ejemplo, y en la tribuna hacia el lado norte se ejecutan los penales. Lo que sería, si tomamos como referencia al defensor, es Arco Norte hacia el lado de Plateas así Norte. Mismo, y ahí le pega a Mauro, por eso juega junto a la tribuna después de festejar. Mauro. Sí, en ese día para la TV, para nosotros era sur. Entonces, ¿dónde queda? Al revés. Para nosotros fue sur. La imagen venía inversa. En el caso de ustedes, estaban del lado de Plateas. Nosotros estamos siendo populares. Y sí, sería como Plateas, pero las imágenes cuando uno repasa televisivamente, los penales fueron hacia porque esta es la abierta y ahí estaban los... San Caetano no llevó mucha gente tampoco. Pero usted fue sector norte, para el sector de cabina donde estaba. Sí, a nuestra izquierda. Sí, del lado televisado fue para la sur. La imagen de la TV vino del otro lado. Famoso tobogán. Hacia el tobogán, sí, hacia el tobogán que le llaman. Es decir, que es la única tribuna que no tiene conexión con la otra. Tobogán, pero había mucho... alto ese. Había mucho... Pero hacia ahí, pero la echaba Olimpia en la esquina. Como San Caetano no es un equipo grande ni popular. Llevó gente de otros equipos, incluso que fueron a pero había muchísima gente en el estadio. El último de día estaba en Serie D, San Caetano, sí. ¿Pero es de San Pablo mismo? Dice arquitecto Dragoto, que pucha, 12-8 a 20-10. En la época del Liberteño, arquitecto Dragoto dice, ya la Unidad Olimpia cuando era su aniversario, porque arquitecto Dragoto. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado, desde $13.900 bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. Paraguay, que soy chef. Aquí está todo, señor, aquí está. Para que no olvidarse, muy bien. Mañana la bajar con todo esto. Sí. El San Caetano está en el Paulistas, pero en la Serie A3 del Paulista, o sea, tercera división de su estadual. Un equipo del estado de San Paulo. Recuerdo que en ese momento se hablaba mucho del ABC Paulista, que están alrededor. Santo Andrés, que también llegó a jugar en un momento, creo que estuvo para jugar algo así. San Bernardo y San Caetano, entonces ABC, el ABC Paulista, que son ciudades que están en la circunferencia, por decir así, de San Paulo en ese momento. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Ocurre que ese día vino este cantante y se fue a la Villa Vera. Sí. ¿Cómo se llama el cantante? Diego Torres. Diego Torres fue de la Villa Olimpia. Y ahí olvidé ese episodio. Y a las 12 de la una, y cantaba ahí. ¿Cómo es posible que esto, aquello? ¿Eso fue previo a la final? Sí. No, pero fue acá. El partido se jugó acá. El partido de ida, que había ganado acá San Caetano. Terrible las cosas que le... No él. Lo que se decía era cómo es posible. Y se criticó mucho. Y después en el 2013 se repitió eso. Esa cábala de llevar un grupo en la villa y cantaba. Pero se repitió. Pero con un grupo nacional ya. No, pero con ese ni para cábala. Con la promo amigos de Panel acceden juntos a un descuento mínimo de 600.000 guaraníes y son socios de la Universitaria Cooperativa Lambaré. 5% descuento adicional, amigos protegidos, descuentos compartidos. Entérate más en panalseguros.com.py. Panal Seguros, en ti la confianza. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumotair, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumotair, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com, regala Bemyflores. Bueno, Cerro decía niño, vos decías Cerro niño. Sí, algunas cositas sí que me llamaron la atención. Uno al medio,
Y otro, puede ser todo muy buen lateral, pero un año estuvo fuera Vargas. ¿Por qué ya darle la oportunidad ahora? Ya jugó el partido de reserva. Y no era para jugar más partidos en reserva. Digo, ese tipo de lesiones, Germán, es para volver ya. Arriesgar. Estuvo correcto, o sea, cumplió. No estuvo mal. No, pero fuera de su rendimiento. Dice por el riesgo por lo que representa el riesgo. Por ese punto, por el riesgo. ¿Qué lesión fue la que él tuvo? Ligamento cruzado. O sea, él de la recuperación directamente después primera. No hizo un partido en reserva y después. O sea, y ahora ya entrenando. Definitivamente el técnico lo vio bien, pero no sé, digo, o hay una necesidad de sí o sí alguien de la casa tenía que estar y no sé, a mí me llamó la atención, me hizo un toque en el oído. A priori parece un poco acelerado. Sí, pero quizás si lo vieron bien, rindió ese partido en reserva. Es más, podría hasta hacer un gol, ser Roberto Carlos después, pero ya habrá hecho partidos en prácticas y demás cosas. Sí, pero la práctica ya hace un tiempo venía trabajando. Claro, pero la práctica es diferente. Yo creo que más preocupante, entendiendo lo que dice el niño, es lo de Cecilio, que lo apuraron cuando jugó, físicamente se resintió y no estuvo. Y es preocupante que Cerro dependa mucho de él, porque ayer no jugó lo mismo que jugó con Cecilio. La apuraron. Es dependiente, es la realidad. Y otra cosa que a mí me dejó preocupado ayer. Escuchan lo que dice que Churín tiene que ser suplente, dice que Manca. ¿Y a quién le va a poner? No, suplente no. Reencontrarse con Legol. Sí, necesita un juego que haga goles. Pero no. ¿Vos le crees que va a ser suplente Churín? No. ¿Cómo arrancó el punto? Lo que yo decía es, debe apurar Alfio Oviedo su vuelta. ¿Por qué debe apurar Alfio Oviedo su vuelta? No, arriba. Porque no lo vi bien a Fernández. Lo vi pasadito de kilos y no estaba bien. Hizo 2-3 corridas y parecía que estaba jugando a la altura de La Paz. Y estaba jugando en el defensor del Chaco. Pero era dos corridas. Fernando Fernández quedó ahí. Su característica no es luego corrida. Rivero hizo a mí me gustó buenos arranques, pero después pareció que se ahogó y dejó de... A mí me gustó Rivero porque le dio de vuelta ímpetu un poquito rápido. Ayer entró bien Enzo. Muy rápido algunos jugadores. Eso me llamó la atención. Ayer entró bien ¿cómo Enzo? No va a estar? Enzo sí se descubrió resistencia, se destapó. Sí. Se cubrió la cara y se destapó los pies. Como decía ayer Fabián, le metió hasta Iván Villalba sobre cabecera del área. Atacó con 6 así por enumerar, ¿verdad, Víctor? Y el 3 ya era un regalo. Sí. No estaba nadie, todos corrían, picaban. No había defensa de resistencia ayer. Sí se jugó. ¿O miento? Alexis Villalba. Alexis Villalba pudo haber terminado 2-0 a favor de Cerro. Pudo haber liquidado Cerro. Así como pudo haber empatado Resistencia. Sí, también, pero se jugó Carlos Recalde. Pero se jugó. Sí, se perdió mucho el orden en la media cancha. En un momento dado era... No, sí, claro, el partido cambia con la expulsión. Los dos arqueros fueron responsables de que solamente haya ido un solo gol. Porque los dos arqueros tuvieron muy bien. Ruan también. Sí, los dos arqueros muy bien. Sí. Provaclansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Jan, gentileza Tigo Sport. Ruan también tapó muy bien hoy. Hizo un gran partido. Y después de la expulsión dificultó un poco para nosotros. Acá una familia y corrimos ahí por Willes que acabó siendo echado y conseguimos aguantar el resultado. Secuencia, le dicen en Brasil, 3 rodadas, 3 partidos seguidos con victoria para Cerro Porteño. Escolta de Libertad, un campeonato que seguramente será muy peleado. Ustedes reafirman que lo quieren buscar el título. Sí, vamos a buscar el título, siempre entramos para buscar el título. Y estamos ahí atrás de Libertad, ¿verdad? Pero buscando la lideranza y esperar un tropezo de ellos para que sumemos puntos y podamos salir campeón de clausura. Imagino que los 3 partidos con arco en cero significan mucho para vos. Sí, venimos buscando eso. Estábamos sufriendo algunos goles, pero es seguir trabajando. Trabajamos mucho para que eso volviese a acontecer, ¿verdad? El arco en cero y ahora 3 partidos con arco en cero y quedo muy contento y sigo trabajando para más. Eduardo Viola. Libertad tampoco que cae, entonces bueno, tenemos que estar ahí nomás al acecho. Ingeniero, con el contexto desfavorable, haber quedado con uno menos era ganar como sea hoy. Por supuesto, realmente tuvimos alguna zozobra y erramos también nosotros. Pudimos haber liquidado ya el partido cuando estábamos 11-11, tuvimos varias para meter el segundo y de esa manera manejar de forma diferente el partido, ¿verdad? Pero bueno, bien por el sacrificio de los muchachos. Tercer partido sin recibir goles. Exactamente, eso también es algo muy bueno. La verdad que a la saga central le hizo muy bien, muy seguro, bien posicionado. Realmente estamos entusiasmados con el equipo. Gracias. El ingeniero Eduardo Viola. Este
Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribe al WhatsApp 098-1434-771. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Ternero. Bueno, nosotros tenemos un plantel muy amplio, rico, inteligente y bien preparado. La idea es esa, que al que le toque el equipo no se resienta. Obviamente que en cuestiones individuales hay jugadores que marcan una diferencia, pero la estructura del equipo tiene que ser la misma y hoy enfrentamos un rival muy difícil, sabíamos que íbamos a tener dificultades, también sabíamos que abriéndolo el partido podíamos tener más posibilidades de encontrar espacios, y bueno, así fue. Creo que en el segundo tiempo desperdiciamos un montón de salidas que podían haber sido más claras, que nos podían haber dado una tranquilidad mayor en el resultado para poder dominarlo y controlarlo mejor, pero en línea general el equipo hizo un gran partido, defendimos bien cuando tuvimos que defender, nos faltó un poquito de precisión en esas intenciones de juego que tuvimos, que desperdiciamos muchos posibles ataques. Bueno, de Willy estamos todos muy contentos, quiero verlo a Willy así, esa es nuestra idea, nuestra intención, sabemos lo que puede dar Willy. Me pone muy contento que haya abierto el marcador, que se haya sentido importante porque lo fue en el juego. Y bueno, y el recuperar jugadores, si bien tenemos un buen plantel, la idea es que tenerlos a todos aptos. Ya hace poquito Ernesto pudo volver a participar, hoy le tocó a Bauti, ojalá que en esta final de recuperación agarren el ritmo de competencia que necesitan, porque después de una inactividad tan grande eso le va a faltar, pero nos pone muy contentos. Nos falta Chori y ahí tenemos a todo el plantel. Soy consciente que tenemos un gran plantel, que lo venimos preparando hace 2 años y medio para que pasen este tipo de cosas, que no se sienta. Si queremos tener ambiciones de competir a alto nivel en las diferentes competencias que nos toca, tenemos que hacerlo de esta manera. Hoy salió bien. Si hubiésemos no tenido el resultado que tuvimos, y yo hubiera sido el más tonto de todos por hacer los recambios, pero hay mucha competencia, hay mucho viaje, hay exigencias físicas que si no las sentís ahora y tenés la suerte de avanzar, la vas a sentir en instancias decisivas. Así que me pone muy contento que todo el plantel esté preparado, esté apto, y que hayan hecho el partido que hicieron. Esto decía Garnero. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Carga Supra 95 aditivada de Copetrol, más octanos, mejor precio. 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Copetrol, vamos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Bien y Pumpido, gentileza Tigo por. Llegué temprano para estar acá con todos los que hicieron historia en Olimpia. ¿Cómo fue que viviste ese 2002? Un día antes de tu cumpleaños, el siguiente día una final de América como entrenador. Primero mal por la primera final, pero creo que siempre uno cuando dice los archivos no mienten y queda ahí archivado. Cuando yo dije después del primer partido que perdimos que le íbamos a dar vuelta, quedó totalmente... estaba convencido que lo podíamos dar vuelta, que había sido una mala noche, que no merecíamos tampoco perder la primera noche, pero estábamos convencidos que lo podíamos dar vuelta porque los conocía perfectamente y sabía
que le había dolido mucho ese primer partido y que iban a buscar la revancha en Brasil, y creo que la lograron. Esa declaración fue después de perder contra San Cayetano, pero después en la segunda final se perdía 1-0, que después lo que dijiste en el vestuario en ese momento para salir a dar vuelta al resultado. Bueno, todos recuerdan esa charla en el vestuario, creo que fue una muy buena charla, a veces uno se inspira en el momento justo, y creo que fue un momento justo como para hablar lo que hablé, y que había sido para mí el mejor primer tiempo que había tenido Olimpia en todo el campeonato de la Copa Libertadores. Por más que perdíamos 1-0, creo que había sido y es para mí el mejor primer tiempo que jugamos. Y cada tanto por ahí lo veo y lo vi completo a los 45 y fueron perfectos. La verdad que fueron perfectos y no merecíamos perder. Entonces, ¿qué más le podía hacer? Que había que entrar y hacerlo. Es lo que decía Neri Alberto Pumpido. Pufa Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales te ayuda a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad ética. ¿Quién es portero de porcentaje? Me descontó diferencia. Jorge, Germán hizo 5. Sí, Germán hizo una fecha casi perfecta. El mejor fue Guaireña. Exactamente. Aquí actualizo la tabla. Víctor Villalba tiene 12, Jorge Sosa segundo 11, Francisco López tercero 10, Germán Cafa cuarto con 9. Estamos parejos en la tabla. La Plata Empeño es la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña en La Plata. 10 llamadas para el entrerriano que regala. El entrerriano, aún no, ahora Fortín subimos a Fortín. Bueno, y el entrerriano después. Subimos y nos va a explicar Germán, no va a escribir. Bueno, entonces 10 llamadas de Fortín. Quiere que describa ahí. Que describa que vos sos el especialista, Germán, y vamos a subir la foto. Y el Che no habla, es especialista. Sí. No, pero como el tema matero. No, de mate no sabe de mate nada, de mate no. Realmente. Vamos entonces con 10 de Fortín. 10 de Fortín. ¿Y qué se lleva? ¿Cuántos premios hay? Dos kits. Bueno, 20 llamadas de Fortín, son 2 kits, pues, de la gran puta. Especialista, Pancho. El kit va a poner de Fortín para espantar el Tieracuy, ideal para tomarlo mañana. Primero de agosto. 7 tenés que tomar, 7 y después tragos. le podés bajar. No, es 7 litros. No, pero le podés bajar después. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos, nuestro producido por Granjeros Campo 9SA. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. Son 20 llamadas para 2 premios, son 10 y 10. Es lo mismo que hagamos 10 y 10. Hacemos 20 corridos y está. Juga y gana en Slot del Sol Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes del bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. 618-4700. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Denis Abuelo. Denis, últimos 3. 741. 741, correcto, Denis, anotado. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos desde 69.900 guaraníes clase A. 30% de descuento en todos nuestros productos, solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gol 2034 y Dr. Víctor Ido Llaga, Asunción. Más oyentes, hola. Sí, buenas tardes, niño. Rubén Vera, 113. Correcto, anotado. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Arnandares a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. 618-4700, hola. Hola. Señor, su nombre. Ramón Balbuena. Ramón, últimos 3, Ramón. 618. 618. Vamos 2 y 2. Hola. Siguiente. Niño. Señor, su Ricardo nombre. Barrios. Último 657. Correcto. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton Chaco. Respaldo total. Hola, buenas tardes. Niño. Señor, su nombre. Repetime, por favor. Carlos Ortiz. Ahora sí, Carlos. Últimos 3. 516. Anotado, señor. Siguiente. Hola. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No tiene buen retorno. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Sabedores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama neumático con la mejor relación precio-calidad. En Electroban tenemos las mejores cuotas del país. Heladera Tokio 300 litros frío húmedo. Antes en 18 cuotas de 278.500, ahora en 16 cuotas de 275.500 guaraníes. También puedes financiarlo con tus tarjetas de bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. 618-4700, hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Roy Vázquez. Roy, últimos 3. 517. 517, anotado. Siguiente, hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Luis David González. Luis, últimos 3. 568. Anotado. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Hola. Niño, sí, ¿su nombre? Enrique Bernal, 762. 762. Correcto, Enrique. Anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola. Señor, ¿su nombre? Buenas tardes. Blas Chaparro. Blas, 89. Anotado. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control los lleva. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Diego Di Stefano. Diego, últimos 3. 987. 987, anotado. Ya llega la Feria Petersen, descuentos en todos los rubros, herramientas súper útiles, kit para tu auto como cargadores, arrancadores, gatos hidráulicos, cajas de herramientas y más. Jueves 3 y viernes 4 de 8 a 18 horas, sábado 5 de 8 a 14 horas. Petersen, ahora sobre Artigas y en la sucursal de Ciudad del Este. Más info @petersen.py y petersen.com.py. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek. Fleming. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Fabio Rojas. Últimos 3, Fabio. 389. 389, correcto, Fabio, anotado. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mil Empeños, venta de reloj de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Más oyentes, 618-4700, hola. Ricardo Portillo. Último 589. 589, correcto, Ricardo. Siguiente, hola. Hola, señor. Arnaldo Florentín. Últimos 3, Arnaldo. 623. Anotado. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Un triunfo del sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probá los nuevos panchos con queso de Upisa. En sus presentaciones a granel y envasado al vacío, lo mejor es de Upisa. ¿Cuántos de Fortín tenemos? Aquí 3 anotados, señor. ¿Cuántos son? En total 20. Para 2 ganadores. Para 2 ganadores. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Hola. ¿Qué tal, niño? Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Cristian Vallejo. Cristian. Últimos 3. 281. Anotado, señor. Llegó Recupera la Z, hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z, hombre, de venta libre en farmacia calidad Papasa. Hola. Miguel González. Últimos 3, Miguel. 174. Anotado, señor. El 1 de agosto con Fortín Carolín, salí de la mala racha, comprar la petaca o el kit por Carolín Fortín, que viene con todos los elementos para realizar el tradicional ritual y espantar la mala onda. Sin Fortín no hay Carolín. Más oyentes, hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor. Gustavo Medina. Gustavo Medina, últimos 3, Gustavo.
226. 226, siguiente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, María Molinas, 940. 940, anotada María. Sanicer y Clacol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales @Sanicer y @Clacol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Rigoberto Ríos, 538. 538, anotado. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil. Le vas una póliza de seguro gratis por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Hola. Hola. Hola, sí, ¿tu nombre? Javier Ríos, 607. ¿Tu apellido me repetís, Javier? 607. No, tu apellido. Siguiente. Javier Ríos. Ahora sí, Ríos. Nombre y apellido y últimos 3 para completar, por favor. Gracias. Llamada 20 y cerramos. Hola. 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 Zacarías González. Últimos 3, Zacarías. 691. Correcto. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Enseguida hacemos el sorteo, niño. Sí, son 2 ganadores de Fortín, que contiene ¿qué? ¿O que fue chef? Contiene un kit Vaporá que tiene, a ver, la caña, después tiene un incienso y una crema que te libera de todos los golpes de este año también. Y un pocillo para tomar el carrulito. Muy bien, 2 ganadores tienen que pasar por los O'Higgins Andrade Telefuturo. En la hinchada de la parrilla lo sabe, no hay estado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chorticher. Celebran amistad con beneficios hasta hoy, 31 de julio, con tarjetas de crédito. Bancop, 25% de ahorro pagando con QR. Conoce más sobre este beneficio en bancop.com.py. Bancop, un banco con raíces. Que no se chica, que te recibe con la sopa y con la Vamos entonces los ganadores. Muy bien. El primero es número 20. Zacarías González, 691. Zacarías González. Tenés, Zacarías, que pasar por los O'Higgins Andrade Telefuturo, que tiene que tomar mañana esto, no pasado mañana. Y después guardar todo el resto. Y después el otro ganador es... El otro es el número 9. 9, Blas Chaparro, 389. Blas Chaparro, 389, el segundo ganador. Y el primero, Zacarías González. Blas y Zacarías. Así mismo. O'Higgins Andrade Telefuturo a retirar los premios de Fortín. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yupuchupe, Quitadol. Gran relanzamiento de EMSA Inmobiliaria Urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. El clásico se juega el domingo 13 a las 16:30 en La Olla. El superclásico. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. En Universo Electrodomésticos, compra lo que quieras solo con tu cédula. Mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participas directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina. Válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Ahora sé un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Ahora en Kia podés llevarte la SUV que siempre quisiste. Carens, cuota de $269 o contado $19.990. Sportage, cuota de $299 o contado $24.990. Sorento, cuotas de $485 o contado $39.990. El Kia que más te gusta en kia.com.py o escríbenos al 0981 669999. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL.
Ya está, señor, la foto del premio del Entrerriano en el Twitter. Pueden ingresar allí a observar la cuenta del Entrerriano, igualmente en las redes. Germán, ¿qué regala el Entrerriano ahora? Bueno, para el día de hoy tenemos un bolsito portatermo mate. Bolso matero. Bolso matero. Un termo para tomar mate. El propio mate con una bombilla. Bombilla, ¿se escuchó bien? Bombilla. El Entrerriano. Bombilla. Parece que no entendés. Vos buscaste. Bombilla. Ferro Paresia, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferro Paresia. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Mejor servicio postventa, planes de financiamiento, Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Mateus Franca se pronuncia. Sí, Franza. Franza. Mateo Franza, nuevo jugador del Crystal Palace. Llegará procedente del Flamengo a cambio de 20 millones de euros. ¿Y qué quiere decir más 10 millones en variables? Depende a veces de la cantidad de partidos que juega y el rendimiento que tiene. Claro, son por objetivos. Sí. ¿Y este está jugando ahora en Flamengo? Si mal no recuerdo, el lateral derecho. Transferido al Crystal Palace, Mateo Franza, el brasileño de Flamengo. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Decí bienestar y certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Habilitamos, señor, las llamadas para el Entrerriano, el sorteo del termo igualmente. Germán. Hay un mensajito que nos manda José Lescano, aprovecho para mandar un saludo. Que dice que le metamos una capetea a Gustavito. ¿A Gustavito? Sí, porque viene a hablar cosas fuera del lugar. De contramano. Así es. Tus electrodomésticos. No me mire a mí. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo. Son 20 llamadas, precioso el premio del Entrerriano. Hermoso es. Un termo de 1 litro 200. 1 litro 200, sí. Aguanta más de 12 horas el agua caliente. Y aparte, durísimo. Sí. Muy bueno, tiene que llamar, niños. 618 4700. Son 20 llamadas. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años ya puedes planificar tu futuro. Si tenés entre 18 y 21 años, empezá con 50.000 guaraníes. Más info al 218-4000. Redes, Facebook o Instagram. Caja Mutual. Vamos con los oyentes. Hola. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Denis Abuelo. 741. Anotado. Ya conoces la Mitsubishi ASX, es la SUV con más estilo de todas, climatizador automático, pantalla de 8 pulgadas, una experiencia única en su interior. Ingresa a las redes sociales de Mitsubishi Motors Paraguay. Mitsubishi siempre adelante. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión, Dubbración, Plus Car, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car, contacta al 0982-755-250, www.pluscar.com.py. Hola, buenas tardes. Siguiente, hola. Miguel González. Miguel, últimos 3, Miguel. 174. 174 anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor, su nombre. Richard Rodríguez. Últimos 3, Richard. 638. Anotado. Llegó el Catedral Liquida Farmacia Catedral, toda una semana de descuentos hasta 60% con todos los medios de pago del 31 de julio al 6 de agosto en Farmacias Catedral. Vamos a cuidarte. Llegó la promo de Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje. Viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido. Sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por 1 año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu gran vino para viajar con Santa Elena. Hola, buenas tardes. Cristian Cubas. Últimos 3, Cristian. 452. Anotado, señor. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Hola. Hola, Miño. Señor, su nombre. Luis González 568. Luis, ¿verdad?
Sí. Correcto, señor. Anotado. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Aprovecha todos los beneficios con Punto Farma y la Universitaria. Hoy pagando con tus tarjetas de crédito de Universitaria, Panal, Cabal y Mastercard, accedes al 30% de descuento en las compras que realices. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Tupi, 27 años llevando tu hogar de felicidad. Te esperamos en el salón de ventas más variado del país, Botiani Músicos del Chaco. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Comprar llamando al call center 021-569-9000 o a través de nuestras redes sociales. La gente sabe. Hola, buenas tardes. Niño, Ricardo Barrio, 657. 657, anotado Ricardo. Siguiente, hola. Hola, Javier Amarilla, 641. Anotado, Javier. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Prueba el nuevo Rexona, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. Al Twitter de Fútbol a lo Grande, quiero observar el termo, el matero, gentileza del enterriano. Veí en redes sociales igualmente para más detalles. Hola. Rigoberto Ríos, 538. Anotado, Rigoberto. Plub es una app de supermercados en la que puedes comprar artículos de limpieza para tu hogar, productos de cuidado personal, almacén, congelados, bebidas, carnes y muchísimo más, con descuentos todos los días. Descarga la app de Plub en App Store y Google Play. Plub, el super que más te conviene. Un gran viaje comienza con un gran beneficio en alianza con Gol Líneas Aéreas. Te ofrecemos 18 cuotas sin intereses con tarjetas Visión y 10% de descuento con Signature y Black. Conoce más sobre este y otro beneficio en visionbanco.com. Visión, más digitales, más humanos. Hola. Señor, ¿su nombre? Denis Garay. Denis, último... 170. Correcto, señor, anotado. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria sea Fracción Calle Moreira, 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen, terrenos arbolados, vista panorámica, cuotas desde 400.000 guaraníes. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Comecipar te acompaña en tus desafíos. Solicita el crédito con tasa referencial del 18,5%, hasta 72 meses de plazo. Llamaros al 248-8000. Ingresa a nuestra web comecipar.com.py. Comecipar, tu mejor opción. Hola, María Molina, 940. 940, correcto, María, anota siguiente. Hola, buenas tardes. Juan Veloso, 871. 871. Juan Veloso. Sí, por eso, Juan Veloso. Muy rápido, no me salió Juan. 471, ahora Pancho, escuchaste bien. 471. Que me corto muy rápido porque hoy estamos lentos. Hola, siguiente. Catherine Rojas, 732. Correcto, Catherine. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya te lleva la cena sin costo adicional. Pedí cenas con envíos gratis en restaurantes seleccionados y disfrutar con pedidos ya de eso que querés al precio que querés. Cargar Grid 95 de Petrobras es una sabia decisión. Es una nafta de 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Cargar Grid 95 en todas las estaciones Petrobras. Un pasteloso parecía. Hola. Hola. Sí, señor, ¿su nombre? Ariel Campuzano, 741. Anotado. Este domingo 1.950 millones en premios. El nuevo pozo misterioso, 150 millones. Una Toyota Rush, 100 millones. Una Fiat Fastback. Una Mazda CX-30, 1.800 millones en el TC por Emoy. Renova tu descanso con la promo aniversario de Super Espuma, 40% de descuento real. Si sos de los primeros 100 en comprar un somier, participás por la renovación de las camas en tu casa. Más info al 0974 20 20 25. Visítanos en redes sociales. Super Espuma, viví más despierto. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Enrique Bernal, 762. 762, correcto, Enrique, anotado. Siguiente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Orlando y Fran, 146. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Anda y divertite y sé un ganador con Vivan, abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida Yad número 11, edificio Vivan. Signos en red como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. En Bristol, últimos días, compra ya y triplica tus chances de ganar una Amarok Full equipo 0 kilómetro. 80 sucursales, WhatsApp 0991670000. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hola. Niño, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿tu nombre? Cristian Vallejo. Últimos tres, Cristian. 281. Anotado, señor.
Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas. Antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Síguenos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Sí, ¿Qué tal? Federico Flor. Últimos 3. 174. 174, correcto, Federico. ¿Te gustaría ver la Fórmula 1 desde un palco exclusivo? Entonces carga en Shell porque te lleva al Grand Prix de Sao Paulo. Carga desde 100.000 guaraníes o comprar lubricante Shell y subí tu factura a shell.com.py/Promo Brasil. Si cargas V-Power tenés doble cupón. La Fórmula 1 te espera en Shell. Llegó el momento de acelerar tus latidos adquiriendo tu Fiat Strada Endurance Volcano Freedom Ranch. Con el equipamiento perfecto desde $14.100, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 01851-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Luis Delgado, 821. 821, correcto, Luis. Siguiente, hola. Hola, Gustavo Medina. Gustavo, últimos 3. 226. 226, correcto, Gustavo. 1 y cerramos. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. En COP sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Hola. Hola. Buenas tardes, ¿su nombre? Mario Vera. Mario, últimos 3. 514. 514, correcto. Con eso completamos 20 llamadas en segundos. El sorteo del premio de El Entrerriano. Con la promo amigos de Panal acceden juntos a un descuento mínimo de 600.000 guaraníes si son socios de la Universitaria o Cooperativa Lambaré. 5% de descuento adicional. Amigos protegidos, descuentos compartidos. Entérate más en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regalamos, regala BMyFlores. Ahora, Víctor, 20 numeritos para el sorteo correspondiente con Germán. ¿Qué va a sacar? Yo te en la dorada, con carnadas y aparezco. Clansol de Lasca, con una cápsula al día tenés bienestar las 24 horas. Además es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. El ganador es lateral derecho, número 4. Lateral derecho, número 4. Nosotros Para nosotros izquierdo, Germán. Argentina tiene... Así, esto fuera de cine, Germán. ¿Qué número salió? ¿Y cómo Germán? juega el 5 en el medio? Vamos a dar cuenta que es una radio argentina. Y estábamos en Buenos Aires. Dale, Tito, decí el número, Tito. Estaba esperando mi lateral izquierdo si estaba atento. Pero estoy más despierto que vos. Ganó lateral izquierdo. Lateral izquierdo, sí. Lateral izquierda. ¿Quién ganó? 4. Cristian Cubas, 452. Aquí en La Valle, al 1500. Tenés que venir. La Valle y Paraguay. Comodoro Paraguay. De Ríos. No, mentira. Andrés Esquina O'Higgins. Cristian Cubas, el ganador. 452. Cristian Cubas, 452, el ganador del termo del Entrerriano. Gracias al Entrerriano y tenés que pasar por O'Higgins y Andrade. El Entrerriano, muchísimas gracias para retirar tu hermoso premio. O'Higgins, Andrade y Teléfono. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Había sido que el Rosalino dice cuando ese Lutrabota me dijo que jugaba Aníbal Cerro, nunca me iba a olvidar, un mellizo eran, tenían 12, 13 años, simpatiquísimo. Y yo me estaba luchando zapatos en el hotel en 93, en Rosario. Ahí me vino, yo le dije, hoy van a perder, le dije por decir nomás, él era hincha del River, y él me levanta la cabeza, divino el chico, simpatiquísimo. Y me dice, decime, ¿cuánto tenés para perder?
y dice pa perder. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2 o escribe al WhatsApp 0981-434-771. Me gustó y de ahí yo saqué cuánto tenés para perder, pero el que me dijo a mí cuánto tenés para perder era lo digo con mucho respeto, un ultrabota, Rosa de Newells. Pero se da cuenta algo, Arturo, usted tiene sangre curepa. Entrerriano, Rosarino, viene por ahí. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Claro que él perdió. Cerro le ganó Newells 2-1. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. ¿Cómo se llama cantante argentino famoso, venezolano argentino? Montaner, Ricardo Montaner. Hincha de Cerro. Y ahí vio Montaner en la delegación. Estaba el ingeniero Oscar Franco. Saludo al ingeniero. Yo me fui a su concierto. Y ahí estuvo, cuando le dio un codazo. Y ahí estuvo... Sí, porque actuó acá y iba bien. Y después... Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Ecopetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol. Vamos. Se fue Taylor, vio. Oficialmente no, pero está buscando y quiere al técnico de Recoleta, a Francisco Argüello. Técnico de Recoleta hoy. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas, polarizados y mucho más. Las mejores marcas Gecko, Santec, Positron y otros harán que tu vehículo sea más seguro, confortable, útil y duradero. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Loqueño va a ser local en Encarnación ante Cerro Porteño y frente a Olimpia. Quiere jugar en la Huerta. No puede jugar en su cancha porque no puede recibir a hinchas de Cerro ni Olimpia en el Feliciano Cáceres. Hay un mundo rico de sabores que llega a todos. Es el mundo del Lacto Holanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lacto Holanda, cada vez más rico, la salud de cada día. 1344. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad éticos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Y para confirmar, porque ya tiene fecha y hora ese partido en Encarnación, Luqueño Cerro Porteño, domingo 20 de agosto, 17 horas, en Encarnación, Luqueño ante Cerro. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 SA. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra. A los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Gino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. Y lo repasamos una vez más. El clásico Cerro Porteño Olimpia, domingo 13 de agosto, 16:30. En La Hoya será el único partido de ese día domingo. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos desde 69.900 guaraníes clase A. 30% de descuento en todos nuestros productos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Gustavito tiene gol de Aquino de penal para Cerro y la conferencia Gavilán. Con Kenton, más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton Chaco. Mer respaldo total. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Avedores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos
tenemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumático con la mejor relación precio-calidad. En Electroban tenemos las mejores cuotas del país. El televisor Matsui de 43 pulgadas. Antes 18 cuotas de 241.500. Ahora 16 cuotas de 241.500 guaraníes. Electroban mejorando tu calidad de vida. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Contacte al 236-3000 y descubra la diferencia. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Cuando quiera, enseguida, Gustavito, enseguida. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control los Yuar, ama como mañana vos. El partido es a las 18, ¿verdad? Sí, mañana a las 18. Libertad, Fortaleza. Ya llega la Feria Petersen, descuentos en todos los rubros, herramientas novedosas y profesionales. Toda la línea recargable a batería, taladros inalámbricos, hidrolavadoras, aspiradoras y más. Olvídate de los cables, jueves 3 y viernes 4 de 8 a 18 horas. Sábado 5 de 8 a 14 horas. Petersen. Está viajando mañana o el miércoles Beto Espínola para jugar en Colón de Santa Fe. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek. Fleming. EBC 48. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal Ovejas y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mil Empeños. Venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeña mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeños. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Casa Grutter, siempre salís ganando. Un triunfo del sabor pizza te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probar los nuevos panchos con queso de Upizza. En sus presentaciones a granel y envasado al vacío, lo mejor es de Upizza. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra? Siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. @recuperal PY. Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacia, calidad Fapasa. Semana de la Copa Sudamericana, mañana Libertad ante Fortaleza a las 18 horas. El 1 de agosto con Fortín Carrulín, salí de la mala racha, comprar la petaca o el kit Baeporá Carrulín Fortín, que viene con todos los elementos para realizar el tradicional ritual y espantar la mala onda. Sin Fortín no hay Carrulín. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicier y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Seguinos en redes sociales @Sanicier y @Claucol Paraguay. Aquí en Asunción, en el Defensor, ese partido Libertad Fortaleza mañana a las 18. El miércoles a las 18, Guaraní jugando en Brasil. Botafogo, Guaraní en Brasil, en Río, a las 18 el miércoles. Mañana 1 de agosto con Fortín Carrulín, salí de la mala racha, comprar la petaca o el kit Baeporá Carrulín Fortín, que viene con todos los elementos para realizar el tradicional ritual y espantar la mala onda. Sin Fortín no hay Carrulín. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. 1351. Por sus 63 años, Rumbo Sociedad de Seguros tiene un regalo para vos, adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CSA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Hoy un atractivo partido en la intermedia. El primero y el segundo se enfrentan. Sol de América Recoleta, 19-15 en Villa Lisa. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa. Claro, del choriqueso Chorti, disfruta siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Celebra la amistad con beneficios hasta hoy 31 de julio con tarjetas de crédito Bancop, 25% de ahorro pagando con QR. Conoce más sobre este beneficio en bancop.com.py. Bancop, un banco con raíces. Va a venir el disparo, aquí no tira, se ubica Ruján. El que tira es Aquino, Cerro inaugura, no le corra. Está para darle Aquino, va a colocar el remate. Aquino tira, autoriza al árbitro del partido, arco norte. Se va Aquino, no toma distancia. Está para darle a Maga, tiró. Gol, 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 gol.
hizo Cerro Vial 1-0. Aquí no lo hizo. La calidad de Claudio Aquino para pegarle a esa pelota. Después de la ceremonia, porque hizo un rodeo allí mirando la pelota, se fue acomodando, pasitos de costado y después eligió el palo derecho. Allí fue Ruán, incluso dando un paso para adelante, tratando de aprovechar toda su humanidad, cuán grande es, pero no llegó porque el remate fue bien ajustado. Se mete allí, cerquita de la base del palo derecho, Cerro aprovecha. La tontería de Brizuela cometiendo esa falta penal. Un arranque inmejorable para la azulgrana. Está al frente muy temprano aquí en Sagonía. Momento del gol. 6 minutos de primera etapa. Diego Gavilán. Era muy importante ganar, sumar de a 3. Creo que los primeros 20-25 minutos hemos tenido un rendimiento muy bueno, de buenas conexiones, de buenas triangulaciones, incluso ocasiones que no los pudimos aprovechar. Que tuvimos que tomar decisiones no solamente con él, sino que también con Pachi, que el partido pedía otra cosa y lo tuvimos que cambiar, ¿verdad? Evidentemente sumar a 13 ayuda en lo anímico para seguir trabajando en la semana. Ahora, ¿qué le deja preocupado para esta semana? ¿En qué debería enfocarse más atendiendo? Tuvo una semana de trabajo, ahora tiene pocos días porque ya tiene Copa Paraguay en medio. Mira, ganando igual tiene cosas por corregir. Nosotros somos conscientes de eso, llevamos una semana, como bien lo dijiste, poco tiempo. Tenemos que evaluar a todos el día de mañana para poder enfrentar a 24 de septiembre el miércoles. Y sobre lo que creamos conveniente corregir para ir mejorando el funcionamiento colectivo, que por cierto hemos tenido muy buen rendimiento en los primeros 20-25 minutos. Hay que tratar de crear situaciones como para poder mejorar eso y sostenerlo por más tiempo. Así que estamos iniciando, nos estamos conociendo, más allá de que yo haya estado en el club estos últimos años, pero creo que los entrenamientos ayudarán como para poder específicamente corregir lo que creemos conveniente que tenemos que corregir. Teniendo en cuenta esta seguidilla, digamos, de partidos que vienen, ¿cómo ve el plantel en cuanto al recambio? ¿Cree que tiene un plantel suficiente? Y consultarle por las situaciones de Cecilio Domínguez y Pica Lucena, que hoy quedaron afuera. Lo de la Copa Paraguay, lógicamente, nos ayudará seguramente con la evaluación que tengamos mañana de la recuperación y el estado de recuperación de lo que han jugado hoy, que han hecho un trabajo muy desgastante. Lo más probable es que tengamos que revisar los que están bien, los que no están tan bien, o lo que vienen más desgastados. Así que seguramente pondremos el mejor equipo que tengamos para jugar contra el 24 de septiembre. Para nosotros la Copa Paraguay es un torneo que no tenemos todavía y lo vamos a pelear, es uno de los dos objetivos que tenemos, así que lo vamos a buscar. El tema de Pica es una decisión técnica, como se lo expliqué también, así que no hay mucho más que eso. Y lo de Cecilio no lo veíamos a él de acuerdo a lo que creemos para este partido, o que creíamos para este partido, no lo veíamos seguro como para poder estar y creímos conveniente que no esté, así que resguardarlo como para poder estar en los siguientes partidos. Víctor Villalba, Radio Monumental. ¿Sentiste que en un momento el partido estaba más para liquidarlo antes que terminar sufriendo así? ¿Y qué ibas pensando en esas situaciones que se desaprovechaban justamente en contragolpe? Y el fútbol tiene esas cosas. Yo creo que cuando tuvimos todas esas situaciones estando con 10 y no lo liquidas y te apretas un poco para que no suceda lo que generalmente quiere suceder en el fútbol, pero bueno. La línea defensiva se ha portado bien, Jan se ha portado bien, han trabajado muy bien Damián, Rafa en el segundo tiempo, también cerrando los espacios en el medio, y todos han hecho un trabajo encomiable, porque también para salir de contraataque, tanto primero Luis, después Enzo también han tenido su oportunidad de gol, que después Fernando ha tenido también, entonces han hecho un trabajo encomiable porque hay que defender y después salir de contraataque y después retornar, o sea, el partido lo pedía eso, entendieron, lo hicieron y es que lo que nosotros le dijimos a ellos, el partido presenta una situación ahora y hay que tratar de cumplir. Y después, las chances que tuvimos, y bueno, seguiremos entrenando como para poder invocarla cuando tengamos la posibilidad. Le comentó algo, Jan, con relación a la molestia de la espalda. Llegaron a comentarle, o sea, le comentó algo al respecto y si lo vieron. Y con la expulsión, sí, ¿qué opinión tiene? La verdad que todavía no tengo el reporte de esa situación de Jan. Seguramente vamos a tenerlo ahora retornando al club o mañana. Y lo de la expulsión, bueno, yo creo que ha sido una jugada que quizás es interpretación del árbitro, sucedió una llegada tardía de Wilder y bueno, tomó la decisión de expulsarlo.
Pero bueno, hay cosas que tenemos que seguir mejorando, hay cosas que tenemos que ir potenciando también de las cosas que hemos hecho bien hoy. Y lo de la expulsión, uno está expuesto jugando en el medio, con la calidad de jugadores que ellos tenían en el medio también, que suceda eso, ¿no? Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 31 grados.